minutos, buenas tardes, amable audiencia de Majestad FM, señal de radio, televidentes de Majestad Televisión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Saludos cordiales a quienes ya se unen a nuestra señal en la transmisión audiovisual de Facebook Live por la fanpage de A Primera Hora y de Majestad FM. De una nueva valoración, una nueva evaluación sobre el momento que estamos viviendo. Las cosas no han variado. Hace minutos conversaba la misma que la víspera. Ayer, por ejemplo, hubo constantes pronunciamientos de autoridades del gobierno. El día de hoy apenas hemos tenido uno. Justamente a las 12 horas coincidió con 30. Estamos esperando un pronunciamiento. Se había anunciado efectivamente aquello de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Una jornada en la cual los indígenas permanecen concentrados en el ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una jornada en la que además un periodista fue agredido, violentamente agredido, en los exteriores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De esto vamos a comentar durante todos estos minutos hasta las 19 horas a través de Majestad FM y Majestad Televisión. Bienvenidos, los contertulios. Octubre de 2019, relatando los hechos que ocurren actualmente en nuestro país y en nuestra ciudad, específicamente acá en Naya y todas sus filiales. Ellos están ahora mismo reunidos y desde muy temprano, además, en la Casa de la Cultura que cayó ayer durante la jornada de protestas. Vamos a estarles pasando más adelante imágenes de lo que ha sido la llegada de imágenes que nos ofrecen los medios digitales, que han hecho una cobertura bastante importante de esta jornada. Distinta a la de ayer, no salieron a manifestaciones ni a marchas. No sabemos qué es lo que va a pasar en el transcurso de las siguientes horas durante lo que resta del día. Todos recordamos los relatos de lo que sucedía en los exteriores y también en la parte interna de las instalaciones, tanto de la Politécnica Salesiana, Visión Nacionales, cosas que son inaceptables. Es inaceptable, sí, que se agreda a un periodista, como también es inaceptable esta escalada de represión por parte de la fuerza pública en contra de ciudadanos que en alguna medida han expresado. Pero ayer, por ejemplo, sí es reprochable absolutamente que dos universidades, dos sedes universitarias hayan sido atacadas por la... Simplemente y relatar estos hechos que son noticias absolutamente negativas, puede caerles bien ojos. Hay una esposa, un esposo, etcétera. Es decir, no importa de quién se trate, el tema es que hay una familia. Es lo mismo que pasa actualmente con sus integrantes que han venido a manifestarse acá en Quito con Tertulia. Sí, totalmente. Yo repudio totalmente lo que ha pasado. Las diferencias no es la forma de procesar las diferencias. Ya habrá, pues, y ojalá que así ocurra, las investigaciones y se determine. Al colega Freddy Paredes, sabemos que felizmente su situación no reviste mayor riesgo, una luxación en uno de sus hombros, pero de acuerdo a la valoración médica, y es el reporte que recibimos hace minutos, Freddy será dado de alta hoy y que se pueda justamente investigar y sancionar a él o los responsables de lo que ha ocurrido con el colega en esta reunión de los indígenas en el ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien decía el contertulio, los indígenas permanecieron en el ágora durante toda la jornada. ¿Detención de los policías? ¿Ese es el término que debemos utilizar o no? Tengo entendido que ellos se pronunciaron. ¿Cómo haces tú para decir lo contrario cuando estás rodeado de tanta gente? Creo que eso podemos discutirlo, pero ellos, hubo colegas, como por ejemplo María Sol Borja de Jekyll City, que cuando ella solicitó, Borja de Jekyll City pudo salir de las instalaciones de la Casa de la Cultura. Caso contrario ocurrió con Freddy Paredes, a quien no le permitieron salir el momento en que él solicitó que le permitan para poder ir a editar en su unidad móvil, ubicada en los exteriores de la Casa de la Cultura. No sé si el de Freddy Paredes de Teleamazonas sea el único caso, pero de él se sabe que no le permitían precisamente salir del ágora. Otro sí, te digo el relato de María Sol Borja. Otro periodista que veía en redes que publicaba lo mismo es Andrés López. Andrés López, no sé en qué medio de comunicación está trabajando ahora, pero él incluso había fotografiado dentro del ágora que pudo trabajar sin ningún inconveniente, que no sintió presión de los indígenas ni nada por el estilo. Susana Morán, que relatábamos nosotros durante la mañana, sus publicaciones en Twitter, haciendo referencia de que ella no se sentía presionada
ni nada por el estilo. A ver, vamos a ir ahora hasta la Casa de la Cultura. Sí, Está cerca, en los alrededores de la Casa de la Cultura. Antes de dar paso, alertar a nuestra audiencia, habíamos recibido justamente alertas sobre que la señal nuestra de la transmisión por Facebook Live se estaba entrecortando. Estamos ya solucionados, ¿no?, con ese tema gracias a las manos mágicas de DJ Line, que nos ha permitido justamente tener una mejor transmisión. A ver, ¿quién tenemos con tertulio? Vamos con José Daniel Acosta, colega, periodista, amigo que nos ha ayudado durante todos estos días con sus reportes. Él está muy cerca de la Casa de la Cultura, donde ocurrieron todos estos hechos, y nos va a hacer un relato vivencial, in situ, de lo que sucedió durante esta jornada de jueves 10 de octubre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué nos puedes contar y relatar de lo que sucedió el día de hoy? Te saludamos Fabricio Vela y Alexis Moncayo. A ver, Estamos con problemas en el cable. Algo le avanzamos a escuchar a nuestro compañero que nos ha colaborado. A ver, ¿nos escuchas ahí, José Daniel? Sí, Fabricio, te perfecto. Claramente. ¿Cómo estás, querido amigo? Cuéntanos, sabemos que tú estuviste cubriendo la jornada hoy en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Relátanos, comparte con nuestra audiencia a través de nosotros cómo fue la cobertura periodística de esta jornada. Así es, Fabricio, buenas tardes. Son 5 de la tarde con 13 minutos. Hace 30 minutos logramos salir del Ágora de la Casa de la Cultura. Esto toda vez que los líderes de los movimientos indígenas prohibieron que los medios de comunicación salgamos. La jornada inició porque ellos empezaron a realizar pronunciamiento al gobierno nacional ante estas negociaciones, donde dijeron que no van a retroceder, que la única forma de retroceder es que el presidente Moreno derogue el decreto ejecutivo y se devuelva el subsidio de los combustibles. Tildaron al presidente Moreno, a la ministra María Paula Romo, al ministro Osvaldo Jarrín de asesinos tras la muerte de 2 de sus compañeros de Cotopaxi. Esto fue lo que levantó esta furia dentro de los ciudadanos indígenas que estaban ahí en el Ágora de la Casa de la Cultura, que se calcula que lleguen a unos 10.000 aproximadamente, según los voceros de ellos. Del Ágora, porque como medios de comunicación muchos teníamos que procesar nota, se nos prohibió la salida, dijeron que no podíamos salir, obligaron a que todos transmitamos en vivo lo que estaba sucediendo en ese momento en el Ágora. Culpaban a muchos medios de comunicación que durante estos días no se les haya dado la apertura para que toda la ciudadanía a nivel nacional conozca la magnitud de estas protestas en contra de estas medidas económicas. Eso a nivel general. No tuvimos ningún tipo de agresión, cabe aclarar eso, cabe indicarles. Fueron más bien cordiales, nos dieron agua, nos dieron fruta, nos dieron pan, teniendo en cuenta que muchos teníamos ya varias horas sin comer. Pero sí existía esta restricción para nosotros poder salir. Decíamos que era un secuestro, ellos decían que no. Sin embargo, muchos ya queríamos salir por el tema de procesar material, pero no fue hasta que vimos a Lourdes Iván y fue ella que nos ayudó a un grupo de periodistas a salir. Una cosa, y vale la pena aclarar esto, Fabricio y Alexis, es que los líderes dan una orden, pero muchos de estos grupos indígenas hacen lo contrario. Nosotros queríamos salir, explicamos de una u otra manera qué era lo que veníamos a hacer y qué era lo que íbamos a hacer, pero no fue suficiente para que nos dejaran salir. Se dijo en un principio que teníamos que acompañarles a la caminata, que iba a ser hasta el centro histórico de Quito, pero el retraso del cuerpo de uno de sus compañeros fallecidos hizo que esto no se dé. El cuerpo llegó hace menos de una hora. En este momento se está realizando una misa de cuerpo presente con la presencia de varios sacerdotes. Luego de esto se tiene previsto que se traslade el cuerpo, no se nos dijo hacia dónde va a ser trasladado. Uno de los 2 fallecidos, el otro estaría llegando el día de mañana y harían esta misma misa campal ahí en el Ágora de la Casa de la Cultura. José Daniel, yo quisiera que por favor nos informes, a ver si hay datos de parte de la comunidad indígena, de parte de las organizaciones y los dirigentes que están al mando de la marcha. ¿Hay cifras oficiales de cuántas personas fallecidas y heridas han dejado las jornadas de protesta? No hay cifras oficiales. Ellos han anunciado que son 2 personas que fallecieron, la una consecuencia de las protestas de ayer, la otra del día lunes, y el joven que cayó
en el sector de San Roque tras la persecución de un policía. Es decir, al momento serían 3 personas fallecidas. De heridos tampoco hay cifras exactas, ellos aún no han contabilizado esto, están esperando información por parte del Ministerio de Salud Pública, por lo cual aún no se han pronunciado. Correcto. En este momento revisé un tuit y quisiera que nos confirmes, tú que estuviste ahí, José Daniel, supuestamente desalojaron a los periodistas del Ágora de la Casa de la Cultura. ¿Nos puedes confirmar aquello? No te logré escuchar tu pregunta, Pablo. Te preguntaba si es que hay alguna referencia o tienes alguna confirmación de que los periodistas fueron desalojados hace pocos minutos del Ágora de la Casa de la Cultura. Nosotros logramos salir gracias a Lourdes Esteban, que la vimos y le dijimos que teníamos que salir a procesar material con nosotros, en el equipo que yo estaba, salió Coavisa, Canal 1, TC Televisión, Ecuador TV y mi medio de comunicación UCSG. Quedó TVC al interior, quedaron periodistas del Diario El Expreso, del Universo. Hace poco vimos pasar a periodistas de Primicia, que también estaban en el lugar, que no te sabría decir si en este momento siguen ahí, pero vuelvo y te digo, las personas que estaban ahí, las comunidades no querían dejar, obligaban a que transmitamos, pero todo estaba en voz y mano de los dirigentes. A nosotros nos ayudó Lourdes Esteban. Ella nos vio y nos permitió la salida. No tuvimos ningún tipo de agresión física ni verbal por parte de ellos. Salimos muy bien. Ahora, más allá de lo que ha ocurrido con el colega de uno de los canales de televisión, José Daniel, ¿más brotes de violencia se han registrado o ya no en esta jornada? Al momento la única agresión es la que recibió el compañero de Teleamazonas, Freddy Paredes, tras salir. Él buscó salir, ingeniarse la forma de salir, pero antes de esto, y vale la pena aclarar, ellos tienen retenido a 9 uniformados de la Policía Nacional, les han obligado a decir de esa forma, que digan ante la cámara que están voluntariamente, pero si una persona está en contra de su voluntad y hay un sinnúmero de personas que te pueden hacer daño, aquí aplicamos, y como lo dijimos, si puedes tu enemigo, únete. Muchos de ellos les tocó decir que estaban voluntariamente para evitar así algún tipo de agresión física, pues no estábamos en un lugar donde tuviéramos garantías en su totalidad. Los dirigentes lo decían, pero las personas que andan con ellos, muchas de esas personas no lo practican. En los videos que hemos visto de la agresión al periodista, se puede identificar que la persona que lanza el piedrazo, José Daniel, no es indígena. No sé si el resto de manifestantes lograron neutralizarle a este sujeto para saber de dónde salió, quién era, qué hacía. Al momento no sabría confirmarte a qué grupo pertenece esta persona que realizó la agresión. Todos los indígenas estaban en el Ágora. Decían que en la parte de afuera también existían movimientos indígenas. Pero según logramos ver el video, la fotografía, la agresión al Freddy fue a la altura de la calle Patria. Ahí estaban congregados porque nosotros salimos y eran muchos jóvenes. ¿A qué línea política pertenecen? Pero si eran jóvenes que estaban agresivos a los medios de comunicación. Otra cosa que me llamó la atención es que en medio de la asamblea, dentro del Ágora, encontraron una granada de mano de perdigones. ¿En poder de quién estaba esa granada? Fue un joven que presuntamente le llevaba en su maleta. Te podría decir que es un joven entre unos 18 a 20 años de edad. Dijo que es estudiante del ICINE, una casa de fútbol, que ahí estudia en la universidad. Dijo que él la llevaba en su poder porque el día de ayer la Policía Nacional lo reprimió tan fuerte y que la usaría en caso de que hoy nuevamente se viera eso. El chico se quedó ahí, lo mantuvieron retenido, y esto, ¿qué pasaría con ellos? Tanto con este joven, con un policía infiltrado al que le encontraron un arma de fuego, y los 8 uniformados de la Policía Nacional que los escoltaron a la salida de la Salesiana y los retuvieron ya estando adentro. Dijeron que ¿qué va a pasar con ellos? Ya es decisión del consejo de ellos, que se estaría reuniendo en las próximas horas. A viva voz dijeron que podría estársele aplicando justicia indígena. ¿Qué va a pasar? Eso ya lo decidirán ellos en las próximas horas. ¿Siguen los uniformados retenidos entonces? No te escuché, Alex. ¿Sí siguen los uniformados todavía dentro de la Casa de la Cultura con los indígenas? Sí, existen los 8 uniformados, 9 uniformados que están ahí. De hecho, a 4 de ellos le obligaron a cargar el cuerpo en el ataúd del
compañeros de ellos que falleció durante toda la misa. Ellos están cargando el ataúd de estas personas y se mantienen ahí todavía. Oye, yo quisiera que nos cuentes un poco, ¿estuviste tú el momento del ingreso del féretro, ¿no? Con el cuerpo del ciudadano indígena que falleció en las manifestaciones del día de ayer? Del ingreso... ¿Cómo se vivió ese momento, José Daniel? Relátanos un poquito eso. Alexis, logro perder un poco la señal, no logro entender muy bien. Que nos relates cómo se vivió el momento del ingreso del féretro. Ok, fue una ovación completa, todos los ciudadanos indígenas que estaban ahí se levantaron, tiraron flores, pétalos de flores al ataúd. Para ellos esto es un dolor inmenso, pues es una represión total y es lo que les ha avivado esa llama de seguir en protesta, de mantenerse en firme, de no dar marcha atrás. Una cosa es que yo te cuente y otra cosa es estar ahí, vivirlo. La ovación al escuchar los gritos de fuerza, de querer empoderarse, de querer tomarse sede, de querer seguir al frente, de que el gobierno les beneficie a ellos con estas medidas económicas. Es una cosa bárbara, es muy bárbaro lo que se está viviendo. José Daniel, para ir cerrando y aprovechando de tu gentileza y de tu tiempo, ¿estuviste tú el momento en el cual a los periodistas, a varios periodistas, sobre todo los de canales de televisión, les hicieron subir a la tarima para que se dirijan a los asistentes, a las personas que se encontraban en el ágora? ¿Tú estuviste ahí en ese momento? Sí, efectivamente, los hicieron subir a la tarima para que dijeran que están ahí por su voluntad, toda vez que el gobierno nacional al mediodía sacó una cadena nacional donde anunciaba que los periodistas estaban secuestrados en conjunto con estos uniformados de la Policía Nacional. Ellos subieron a la tarima, pero en consenso a lo que hemos llegado, y vale la pena aclararlo, si estás en un lugar donde hay muchas personas que son contrarias a ti, no puedes decir algo que te vaya a perjudicar físicamente. Claro. El único que lo logró hacer claramente y de una forma constante fue Freddy Paredes, que dijo que si no nos dejaban salir para poder continuar con nuestro trabajo, ¿a qué le llamaríamos eso? Si ya muchos periodistas queríamos salir a seguir trabajando, procesando material. Ante esto, ellos dijeron que no se trata de ningún secuestro, simplemente que querían que todos los medios de comunicación transmitamos en vivo todo lo que sucedía ahí. Muchos lo hicimos, muchas cadenas televisivas tuvimos en cuenta que salieron con flashes informativos para dar a conocer lo que se vivía al interior del ágora de la Casa de la Cultura. De acuerdo, nos queda claro eso y era importante compartirlo con la audiencia, sobre todo porque tú estuviste en el interior, tú puedes certificar justamente lo que ha ocurrido, tú puedes señalar lo que pasó con los periodistas, tú nos ratificas que efectivamente los policías siguen retenidos por parte de los indígenas. Gracias, José Daniel, te agradecemos muchísimo. Gracias, amigo. Gracias a ustedes, que tengan una buena tarde. Igualmente, gracias a José Daniel Acosta, periodista del canal de televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Hagamos pasar, por favor, al señor defensor del pueblo, que ya lo tenemos en la antesala, porque claro, hay una serie de temas que vamos a conversar con nuestro invitado sobre el curso de la jornada del día de hoy. Hay un comunicado de la Defensoría del Pueblo, se pronuncia ante la escalada de violencia en el país. La Institución Nacional de los Derechos Humanos en el Ecuador condena los hechos violentos suscitados en el país, producto de los cuales fallecieron 5 personas en el territorio nacional por el uso excesivo de la fuerza pública amparado en el estado de excepción. El defensor del pueblo expresa sus condolencias por el fallecimiento de Raúl Chilpe, Marco Otto, José Daniel Chaluiza, José Rodrigo Chaluiza e Inocencio Tucumbi. También rechaza enfáticamente la agresión al periodista Freddy Paredes este 10 de octubre de 2019 fuera de las inmediaciones de la Casa de la Cultura en Quito, así como los actos violentos de los que han sido víctimas varios periodistas durante estos días del paro nacional. Al 9 de octubre de 2019, es decir, con fecha de ayer, la Defensoría del Pueblo, a través de su permanente seguimiento, monitoreo y vigilancia de las acciones emprendidas en el contexto del paro nacional y la declaratoria del estado de excepción, hace pública la información obtenida por medio de sus coordinaciones y delegaciones provinciales, en la que se registran 929 detenidos y 554 heridos a nivel nacional. El número más alto de detenidos se registra en la provincia de Pichincha, de acuerdo a esta información oficial de la Defensoría del Pueblo con Tertulia. Concluye este documento que, frente a los acontecimientos suscitados en estos días, la Defensoría del Pueblo exige al gobierno nacional, a los sectores sociales y al movimiento indígena de poner posturas extremas
y encontrar soluciones equitativas en beneficio del pueblo ecuatoriano. Está junto a nosotros ya el doctor Freddy Carrión. Él es defensor del pueblo y estuvo durante esta jornada intensa, como ha sido durante todos estos días, también visitando a los al movimiento indígena y a los ciudadanos que se encuentran ahora mismo ubicados en la zona de los alrededores del Parque El Arbolito y concretamente en el Ágora de la Casa de la Cultura. Señor defensor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué es lo que pudo el día de hoy usted evidenciar y obtener como resultado de su visita a la Casa de la Cultura? Buenas tardes, Alexis, Fabricio, un abrazo, un saludo afectuoso a ustedes que están día a día publicando y haciendo conocer de todo lo que pasa en nuestro país y la situación conflictiva, difícil por la que estamos atravesando. El día de hoy efectivamente concurrí al Ágora de la Casa de la Cultura con la finalidad obviamente de que al encontrarse retenidos miembros de la policía, lo importante era generar una mediación con los movimientos indígenas, con los dirigentes indígenas. Creo que esa no es la forma de generar este tipo de retención, porque lo único que hacemos es justificar mucho más la violencia que puede venir o la represión que podría desatarse de las propias autoridades públicas, sobre todo del Ministerio de Gobierno. Ajá. Obviamente, al tener retenidos a los miembros de la fuerza policial, lo único que hacemos es justificar y más que nada deslegitimar el propio reclamo de los movimientos indígenas, que eso debe ser conscientes. Sabemos que su lucha, que su exigencia, en muchos de los casos, en casi todos, tiene razón de ser. Las situaciones por las que atraviesan no es nada fácil, son sumamente complicadas, la afectación a su forma de vida, a su medio de vida son bastante difíciles, mucho más cuando estamos hablando de una afectación económica con la eliminación de los precios a los combustibles. Se nota que existe un gran rechazo a este tipo de demandas, pero eso no justifica indudablemente de que empezamos con las retenciones de los miembros de la fuerza policial, ni mucho menos de los periodistas. La figura es retención. Los policías todavía, nos relataba el colega José Daniel Acosta del canal de televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, los policías todavía están al interior de la Casa de la Cultura. ¿Cuál es la figura, defensores? ¿Retención? Ellos dijeron hoy en los micrófonos que están voluntariamente. ¿Cuál es la figura? Explíqueles a quienes nos están viendo y escuchando. Bueno, los policías obviamente no es que se encuentran con su voluntad en las instalaciones del Ágora de la Casa de la Cultura. De hecho, son personas, al menos en el caso de las policías, que se encuentran retenidos. Obviamente no han sufrido ningún tipo de violencia. Pero ratificamos que es retención contra su voluntad, es una retención. Ellos, obviamente, la policía no es que está con su voluntad en los interiores del centro del Ágora de la Casa de la Cultura, han sido retenidos, e inclusive la propia dirigencia indígena lo reconoce, dada el abuso de la policía, ellos lo han tomado como para un tema de aplicación de la justicia indígena. Y obviamente para generar conciencia al interior del gobierno nacional de cesar la represión. Por un lado, y eso hay que entender también la dinámica del movimiento indígena, esta retención de los miembros de la fuerza de la Policía Nacional pretende significar para la dirigencia indígena una reivindicación y más que nada un pedido al gobierno nacional de cesar la represión de la que han sido víctimas el día de ayer. Lo que sucedió ayer en dos universidades acá en la capital, que son además o tienen la figura de zonas de paz y acogida humanitaria, la Salesiana y la PUCE. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuáles son, digamos, las consecuencias de esa arremetida de la fuerza pública en las universidades? Bueno, lamentablemente, y eso le comentaba, que el hecho de que el día de ayer inclusive el movimiento indígena tuvo una actitud pacífica, trataban y fue la consigna de no generar ningún tipo de violencia, pero en las horas de la tarde y en la noche se desató una violencia inusitada, que obviamente llegó a los patios o al campus universitario de la Universidad Católica y de la Salesiana, donde se encontraban cientos de personas, sobre todo niños, niñas y adolescentes con sus madres, pernoctando, descansando, inclusive algunas personas heridas. Eso indudablemente generó todo un pánico porque fueron lanzadas bombas lacrimógenas al interior de los patios universitarios y eso indudablemente generó toda una dispersión, confusión y adicionalmente muchos heridos. Veía doctor, ayer voluntarios, di nombres hoy en la mañana, Diana Mores, Verónica Potes, que son permanentes activistas en defensa de los derechos humanos que pedían la presencia de pediatras.
Hubo niños que resultaron afectados por el tema de los gases. Por supuesto. Es que imagínense que ahí están pernoctando y están siendo atendidos niños, niñas y adolescentes. Indudablemente al llegar las bombas lacrimógenas salieron afectados y por eso habíamos tenido contacto con el rector de la Católica y nos había manifestado que una de las exigencias el día de ayer eran de médicos pediatras para atención de los niños. Hoy en la mañana que hemos mantenido un diálogo con ellos, obviamente ya la necesidad ya no es tal, ya ha cesado. Están ya cubiertos, están atendidos de una u otra manera las personas que se encuentran al interior de los dos campos universitarios, pero el hecho en sí es que obviamente y es rechazado y condenado públicamente el tema de que se haya lanzado y se haya agredido a los campos universitarios con las bombas lacrimógenas y que se haya puesto en riesgo la vida de los niños y niñas que se encontraban en el interior. Y usted de esta situación que está comentándonos y que usted la condena, le ha expresado esa condena y ese rechazo a las autoridades del Frente de Seguridad, tanto a la ministra de Gobierno cuanto al ministro de Defensa. Sí, Fabricio, yo he sido incluso ido más allá. Yo creo que el mayor problema que se ha generado o ha sido la causante y el detonante de esta escalada de violencias es el estado de excepción. Porque la protesta y la manifestación de los movimientos indígenas, de los pueblos campesinos, no tiene por qué considerarse una amenaza a la seguridad ni mucho menos a la estabilidad del gobierno. Pero lamentablemente cuando decretamos un estado de excepción, activamos fuerza policial, pero sobre todo las Fuerzas Armadas, para tratar de controlar un estado de supuesta conmoción social y dejar abandonado la seguridad ciudadana y sobre todo la seguridad de los bienes públicos y privados, porque la policía estaba concentrada en la protesta. La policía y las Fuerzas Armadas estaba concentrada en el movimiento indígena, en los movimientos campesinos, obreros, cuando descuidó la seguridad ciudadana, la seguridad de los bienes públicos y privados. Nuestra exigencia era que el estado de excepción era innecesario porque era una manifestación del movimiento indígena que tenía que permitírsela, tenía que garantizársele que se proteste, que se reclame, que se manifieste y de esa manera bajar los niveles de violencia. Pero verá que el estado de excepción se decide no cuando se movilizaron los indígenas, se decide cuando se generó el paro del transporte. Luego se suman los indígenas con la movilización y los bloqueos de carreteras. Exactamente. A ver, las medidas económicas o el decreto del 883 se da el 2 de octubre, así es. Y el 3 de octubre el de estado de excepción. Así es. Y con el estado de excepción es una derivación de la paralización de los gremios de transporte. Los indígenas empiezan a movilizarse 2 días después. Desde el día sábado empiezan las movilizaciones y los bloqueos de carreteras hasta que finalmente llegan a Quito. Sí, pero el 3 de octubre el estado de excepción se lo emitió a las 12 de la noche, es decir, empezó a regir el día jueves. Ya. Y el día jueves se iniciaron todo el tema de protesta de los transportistas. Para ese momento era innecesario. Siempre fue innecesario. ¿Y en este momento no es necesario ese estado de excepción, tomando en cuenta el estado de cosas? No, porque justamente solo consideremos los datos, Fabricio. Estamos hablando de que en 7 u 8 días, cerca de 1,000 personas detenidas. De las 1,000 personas detenidas, 80% no han sido procesadas penalmente porque no se les ha encontrado ningún tipo de prueba o algún acto que haya determinado una conducta penal. Es decir, todo derivó en que han sido fruto de una protesta social. ¿Qué significa eso? Que la violencia siempre generará más violencia. La represión terminará generando más represión. Creo que hoy lo vimos también con el caso de Freddy Paredes, que aprovechando la oportunidad, cuando estaba reunido en el ágora de la Casa de la Cultura, se encontraba ahí, estaba tranquilo. Había la disposición de la dirigencia indígena obviamente de que no se trataba de una retención, sino que deberían cubrir ciertos eventos y luego los dejaban salir. Fuera, en los exteriores, gente que la tenemos también completamente identificada, de lo que ya hemos puesto la denuncia ante la Fiscalía, se acercó a agredirlo a él y a 2 funcionarios de la Defensoría del Pueblo que lo estaban acompañando para que salga del ágora de la Casa de la Cultura. ¿O no son personas indígenas o ciudadanos indígenas quienes agredieron a Freddy Paredes? Lo tenemos identificado y no es indígena. ¿Se sabe cuál es el origen de la persona? No, obviamente, pero pertenece? De acuerdo a su apariencia, no es indígena. Hemos visto un video y en efecto la persona no es indígena. No es indígena. No es indígena. Es un mestizo el que lanza la piedra. Es un mestizo, pero todo esto es provocación de todo el ámbito de violencia en el que estamos viviendo. Circula un video, lo publicó en sus redes sociales el colega Orlando Pérez, de un bus que no sé si se para, es sobre la 6 de diciembre, sobre la 12 de octubre, pero muy cerca, cuadras de donde están concentrados los indígenas. Y de ese bus se bajan algunas personas, todas vestidas de civiles, con dirección hacia la Casa de la Cultura. El bus es de alguna institución pública, ahora mismo no recuerdo si es del Ministerio de Justicia. ¿Qué hacemos con esas imágenes, defensor? ¿Son infiltrados? ¿A qué iban? ¿Con dirección norte-sur? No, ¿Bajándose supuesto. de un bus del Estado?
Por supuesto, hay grupos infiltrados ahí. O sea, eso no es como desconocerlo, Fabricio y Alexis. Eso está es imposible. claro, hay infiltrados. Hay infiltrados, hay personas que lo que quieren es conmocionar al país, hay personas que están dedicadas al saqueo, a generar mayor violencia. Y esto termina perdiendo todos, movimiento indígena, sectores sociales, campesinos y obviamente el gobierno nacional. Porque independientemente de los reclamos que pueda hacer el movimiento indígena, pero este tipo de personas lo que están generando es la desnaturalización de la protesta, generando mayor violencia para no justificar lo que están reclamando, pidiendo los movimientos indígenas y obviamente también para de parte del gobierno actuar con una mayor represión. Por eso le decía que es bien importante que analicemos, a pesar de que pueda resultar un contrasentido. Alguien decía, oiga, pero si estamos en un ambiente prácticamente de caos, ¿cómo es que yo quito un estado de excepción? Es que el estado de excepción es el que ha generado la violencia, porque la fuerza pública, en lugar de estar concentrada en temas de garantizar la seguridad pública, privada, la seguridad ciudadana, está concentrada en temas de protesta social, que bien podríamos haberla canalizado de otra manera. No, nos queda claro el tema del infiltrado y además queda claro también que este infiltrado, que es un mestizo según las fotografías que se están posteando, lo que ha pretendido con este acto es deslegitimar la concentración de los indígenas más allá de cualquier cosa. Me dicen acá evidentemente que el acto o la agresión contra Frei País es repudiable, pero hubo manifestantes que lo trataron de proteger y ocurrió esta agresión que la hemos deplorado y que también lo ha hecho el defensor del pueblo. A ver, usted, y dimos lectura al comunicado de la mañana, la Defensoría del Pueblo ha confirmado que hay 5 fallecidos: Raúl Chilpe, Marco Otto, José Daniel Chaluiza, José Rodrigo Chaluiza e Inocencio Tucumbi. He revisado, y no sé si tú tienes algún otro detalle con Tertulio, pero he revisado información del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Gobierno no habla de fallecidos, con excepción del secretario general de la Presidencia, que en su intervención del mediodía habló de un fallecido, pero no lo asoció como que había fallecido producto de las manifestaciones o de los enfrentamientos, sino que se había caído. Más o menos así. Más adelante lo vamos a escuchar nuevamente a José Augusto. O sea, quien se cae del puente en San Roque también se cae, pero se cae por la arremetida de los policías. A ver, ¿cómo valoramos esto? ¿Cómo llegaron ustedes a la cifra de 5 fallecidos y a la cantidad de personas detenidas y heridas? 929 detenidos y 554 heridos. Digo porque estas cifras son distintas a las que maneja el Ministerio de Gobierno. Mire, Fabricio, y ahí hay que ser bastante claros en esto. La información a veces no está llegando, no se está transparentando la información. Incluso puede considerarse un sesgo respecto de la información para que no se llegue y se piense que esto no tiene las dimensiones graves que está llegando a tener este conflicto social, político que se está presentando. Nosotros, como Defensoría del Pueblo, lo que hemos revisado en nuestras 24 delegaciones provinciales y las delegaciones zonales es levantar la información de las personas que se encuentran detenidas. Por eso es que este número que hemos registrado es de las personas que efectivamente han sido detenidas por la fuerza pública e inclusive contrastada con información de la Fiscalía. De estos 929 personas detenidas, aproximadamente unos 160, 170 son los que están procesados penalmente. Es decir, cerca de 800, un poco más, un poco menos, son los que han quedado en libertad, es decir, donde no se han formulado ningún tipo de cargos. Estas 160 o 170 personas sí se encuentran procesadas y de esas 170 personas serán un 10 o un 20% que se encuentran detenidas, es decir, con prisión preventiva. Eso significa a la larga que obviamente ese 10-20% de los detenidos son las personas que han cometido actos, sobre todo en Guayaquil, los vandalismos, los actos de agresividad contra bienes públicos, los robos que se dieron, en fin. Pero de ahí por las protestas sociales, por supuesto, el gran número ha salido en libertad. ¿Cuál es la información en respecto del tema de las personas que han fallecido? Por supuesto, nosotros hemos verificado desde el 3 de octubre que se emitió el decreto de estado de excepción hasta la fecha, que esas 5 personas han fallecido en las protestas sociales. No nos corresponde como institución determinar cuál fue la causa, si fue producto de una bomba lacrimógena en el caso de Tucumbi. Tiene que hacerlo criminalístico. Eso lo hace criminalística, pero dentro del estado de excepción, en las protestas sociales, son 5 personas las que han fallecido. Le traslado una inquietud de un amigo, colega que nos escucha siempre. Hay rumores de que se habría cortado el suministro de agua y electricidad en las universidades salesiana y católica. ¿Tiene información de eso, defensor? No, en absoluto, eso no tenemos ese tipo de información. Y ahí pero van a estar pendientes porque puede pasar, ¿no? Dentro de estas estrategias de guerra que se han planteado por parte del Ministerio de Defensa,
puede ser que terminen cortándoles el agua y la luz a los indígenas. Eso ¿no? cuente lo que siempre estamos pendientes, obviamente, porque ahí están funcionando los albergues en donde se les está dando alimentos, se les está dando cobija, protección a los niños, niñas y adolescentes. Y eso es un tema, aprovechando lo que usted acaba de decir, Alexis, porque creo que es necesario decirlo. La actitud del ministro de Defensa es completamente deplorable. No estamos en un conflicto bélico. Las Fuerzas Armadas no pueden actuar como si lo vieran al pueblo ecuatoriano como un enemigo. Y tampoco la actitud del ministro de Defensa ha ayudado muchísimo para contener y sobre todo apaciguar este tipo de conflicto ya de por sí violento. ¿Cómo llegan al número de heridos ustedes? ¿Cómo logran cotejar ese número de heridos? Le quiero insistir en aquello porque igualmente al Ministerio de Gobierno, inclusive en un chat institucional donde estamos periodistas, varios colegas constantemente están pidiendo información, pero no hay una cifra de heridos, sí de detenidos, muy parecida a la que usted nos mencionó, pero de heridos no aparece esa lista. ¿Cómo llegan ustedes a determinar ese número de heridos? Con varios argumentos o varias fuentes. Una, obviamente, de las casas de salud, también de las instituciones que prestan asistencia prehospitalaria o atención de emergencia y obviamente inclusive a través de la propia constatación que hemos hecho de las personas que fueron detenidas, que muchas de ellas presentaron golpes y obviamente el examen médico que registra que han sido golpeados. Sobre todo en los primeros días hubo una gran cantidad de personas golpeadas, muchas de ellas obviamente con signos evidentes de haber sido maltratados y eso es lo que es nuestra fuente por la cual presentamos el número de las personas que se encuentran heridas. ¿En qué condiciones se da el fallecimiento del dirigente indígena el día de ayer? De Inocencio Tucumbi. Bueno, aparentemente ha sido, o más bien las causas por las cuales falleció es que tiene un trauma cranoencefálico. Entonces eso demuestra que es un objeto contundente que se le pegó, que le pegó en la cabeza. Las causas, si es una bomba lacrimógena, si es por toletazos o alguna cosa, no lo puedo determinar, no se lo puede determinar. Es muy complicado decir que en una protesta social se cayó y que fruto de eso falleció. Es bastante difícil, forzado llegar a asumir eso. Le pregunto, señor defensor, ha habido mucha gente que ha insistido en esta inquietud. Usted es autoridad, usted tiene información, porque además su institución, la Defensoría del Pueblo, publicó el día de ayer a las 11:10 de la noche a través de sus redes sociales un tuit en donde dice: la Defensoría del Pueblo condena el uso de ambulancias y personal médico para fines diferentes a los de salud, conforme lo establecen los convenios de Ginebra. Completamente. ¿Es verdad que usaron ambulancias para trasladar armas? No necesariamente armas. ¿Qué trasladaban? Lamentablemente tenemos un video que no permite determinar qué es lo que se estaba entregando, pero es obvio que es una ambulancia que ingresa al centro histórico y desde el centro histórico se entregan. Ahí en la ambulancia es claramente determinable que se entregan ciertos pertrechos, no necesariamente se ve que sean armas, pero no se lo puede identificar, yo diría, pero obviamente se utiliza una ambulancia que no era para transportar heridos y que obviamente eso va en contra de los convenios de Ginebra que expresamente establecen que una ambulancia debe transportar a heridos. Por eso es que el objetivo de una ambulancia no puede ser distorsionado. Mire lo que pasó con la Cruz Roja Ecuatoriana cuando se le agredió a las ambulancias, obviamente porque ya había esa distorsión. Claro, ellos se retiraron. Se retiraron. El día de hoy hubo un comunicado en el cual ellos van a seguir haciendo su voluntariado frente a la situación. Cierro con esto. ¿Cómo salimos de esta crisis, señor defensor del pueblo? ¿Cómo le ve usted? Mire, Fabricio, yo lo que veo es que las posiciones están completamente extremas. De un lado, el gobierno que no va a derogar, o al menos lo ha manifestado de esa manera, que no pretende derogar el decreto ejecutivo 883. De otra parte, una dirigencia indígena, una comunidad indígena, dirigencias de campesinas, obreras, que en cambio establecen que la única manera para dialogar es que se derogue el decreto ejecutivo 883. Entonces, dentro de esas dos posiciones extremas, que incluso yo me he atrevido a ensayar una fórmula que de una otra manera debería ser considerada. Con dos posiciones extremas hay que buscar mecanismos que las puedan acercar a las dos partes a tratar de dialogar y buscar una solución. Creo que no es posible desconocer el reclamo justo de los pueblos y nacionalidades indígenas. Realmente ellos lo están pasando muy mal con la crisis económica y un golpe más que puede ser la eliminación de los subsidios, creo que no lo van a poder tolerar. Sobre la base de eso, creo que es importante también mirar el ejemplo argentino. Argentina, cuando también en función de las disposiciones del Fondo Monetario Internacional emitió un decreto, luego de las elecciones tuvo que suspenderlo por 90 días.
Claro que obviamente fue una medida política desesperada que ya no caló en la gente, pero debería analizarse que el decreto ejecutivo 883 debería suspenderse temporal o provisionalmente mientras se dialoga, mientras las partes encuentran puntos de negociación, de diálogo, y sobre la base de eso encuentran una solución justa que pueda satisfacer a las partes. Creo que es lo más lógico, dado que si no hay la voluntad de derogar y de la otra parte del movimiento indígena de que se derogue, pero busquemos un punto intermedio que puede ser la suspensión de ese decreto ejecutivo, no su derogación, pero su suspensión temporal, provisional, a efecto que las partes ya no tengan argumentos para decir no me reúno con usted, sino estén obligadas a reunirse y a buscar una solución. Buscar un acuerdo. Cierro con esto porque un oyente nos escribía y preguntaba si la Defensoría del Pueblo, que no es la Defensoría Pública, por si acaso, la Defensoría del Pueblo necesita apoyo de abogados o algún tipo de contingente externo en este momento, o ustedes con toda la institucionalidad que tienen pueden justamente solventar la situación con base en su trabajo. Bueno, más bien lo que sí habíamos requerido no tanto como para asistencia legal o para patrocinio judicial en el caso de las personas detenidas, en las unidades de flagrancia ahí se han agrupado una serie de abogados voluntarios, sobre todo de la Universidad Central, que han prestado su contingente para defender a las personas. La Defensoría Pública, en este caso la que presta la asistencia judicial, no se ha dado abasto, y estos abogados voluntarios han ayudado muchísimo en la asistencia judicial, en el patrocinio judicial de las personas que se han encontrado detenidas. De nuestra parte, como Defensoría del Pueblo, lo que hemos hecho es incidencia con el juez, con el fiscal, a efectos de que obviamente no se criminalice la protesta social, no generemos mayor violencia o represión, porque como usted sabe, Fabricio, en el momento en que formulamos cargos por haber protestado, por haberme manifestado, lo único que hacemos es agitar mucho más la violencia. Lo último, ahora sí, estoy revisando unos tweets de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Quiero compartir rápidamente con el doctor Freddy Carrión. La Relatoría advierte que más de 80 periodistas han sido agredidos o sus equipos destruidos tanto por agentes estatales como por manifestantes en el Ecuador. Llamamos a agentes estatales y manifestantes a garantizar y respetar el trabajo de la prensa que está informando en las protestas. La Relatoría expresa su grave preocupación por el proceso de suspensión de la transmisión de Radio Pichincha Universal en Ecuador, conducido por Arcotel, que podría constituir un acto de censura. La Relatoría recuerda que la prohibición de censura previa de la Convención Americana impide al Estado suspender preventivamente la transmisión de medios de comunicación, a menos que, respetando garantías del debido proceso, se prohíbe incitación a cometer actos de violencia. Por otra parte, la imposición de cadenas oficiales a medios es legítima en momentos críticos, pero por tiempo indeterminado es una medida desproporcionada. El estado de excepción no justifica suprimir el derecho a la libertad de expresión. Comentarios sobre estas alertas de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y completamente de acuerdo, Fabricio. Obviamente no se puede suprimir ni interferir cuando estamos hablando de contextos de protesta, de manifestación social, que por sí son complejos, difíciles. Generar este tipo de limitaciones a la prensa tiene que tener todas las libertades, pero adicionalmente garantizársele que se le haga su trabajo de parte del gobierno como también de parte de los manifestantes. Hoy vimos un ejemplo de cómo se puede afectar la libertad de prensa, y eso, en lugar de apaciguar, genera mayor violencia y mayor contexto social. Y permítame solamente también, aprovechando lo que ha manifestado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión, el día de hoy, justamente, la Corte Constitucional también ya ha emitido un pronunciamiento. El día de ayer, la Defensoría del Pueblo presentó un informe preliminar sobre la situación de los derechos humanos respecto al estado de excepción, dado que la Corte Constitucional nos estableció que fuéramos la institución encargada de informar respecto de la implementación del estado de excepción frente a los derechos humanos. Hoy se ha pronunciado la Corte Constitucional, ha aclarado inclusive el panorama respecto al estado de excepción, y obviamente establecido ciertos límites que debe considerar el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional, que no pueden ir en vulneración de sus derechos. El tema de la libertad de expresión, el tema de que no se puede reprimir una protesta social pacífica, adicionalmente que se debe garantizar la seguridad física, la integridad de las personas, sea obviamente de los protestantes, de los manifestantes, pero adicionalmente también de los miembros de la fuerza pública. En fin, creo que esta resolución que ha emitido la Corte Constitucional un poco orienta de alguna u otra manera con un mayor sentido de protección de los derechos humanos, y es fundamental considerarlo de ese sentido. A esta hora tenemos información de que el movimiento indígena y la CONAIE confirma de que van a ser entregados los policías a la Defensoría del Pueblo.
Bueno, todavía no. En un comunicado, más bien lo que pedía la Defensoría del Pueblo, teníamos conocimiento de que hay un comunicado de la dirigencia de la CONAI que nos piden que analicemos el tema de las denuncias a nivel internacional contra el Estado ecuatoriano. Oiga, defensor, una cosa adicional. Mucha gente que nos oye también nos dice, ¿qué pasa con los policías? Los policías no son robots, andan con cascos, con escudos, con ropa de camuflaje, pero no son robots, también son personas, son seres humanos. Entre esos 554 heridos, ¿hay policías? Por supuesto. ¿Cuántos policías han resultado heridos? O militares también, ¿no? No tenemos un reporte exacto de las personas que se encuentran heridas. Es decir, o sea, separarlos los civiles y militares y policías. No, obviamente solamente los heridos dentro de la protesta, porque en el caso de las personas, de los heridos, de los militares o de los policías, por supuesto que estamos hablando de que la manifestación tiene que ser pacífica y siempre hemos reiterado en que no puede generarse hechos violentos. Estaremos en contra de que una protesta se traduzca en protesta violenta porque eso deslegitima su reclamo por más justo que sea. De la misma forma que le exigimos al gobierno que no haga un uso excesivo de la fuerza pública, que lo está haciendo porque ellos detentan el poder, y es importante siempre mantener los límites necesarios para que cualquier tipo de protesta, libertad de expresión se la garantice en completa libertad, pero sobre todo en paz, sin violencia. Correcto. Gracias por el tiempo. Sabemos que dentro de su apretada agenda, en medio de la coyuntura, se dio unos minutos para venir acá. Muy amable. Encantado, gracias. Fabricio. Alexis, un gusto. El doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo, conversando aquí en A Primera Hora justamente con su valoración respecto de esta jornada en la cual él ha ratificado, él lo ha dicho, no lo dice Alexis Moncayo, no lo dice Fabricio Vela, no lo decimos nosotros, lo dice el defensor del pueblo, que los policías están retenidos, lo dice el defensor del pueblo, no lo decimos nosotros como periodistas, nosotros consultamos acá a quien estuvo al mediodía ya en la Casa de la Cultura, acompañando la situación de los indígenas, y nos confirma justamente esta situación en el caso de los policías contra Arturo. Sí, ojalá esto se dé en las próximas horas y sea una señal también de que se van bajando las tensiones y que pueda haber alguna posibilidad de que finalmente se sienten en una mesa de negociación tanto los dirigentes que hoy están liderando la manifestación y la protesta, no solo de los indígenas, sino también de los trabajadores, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que al paro nacional se sumaron dirigentes y quienes pertenecen al Frente Unitario de Trabajadores y otras centrales sindicales, con los titulares del Ejecutivo, con los ministros, con las autoridades de gobierno, para que puedan encontrar un punto intermedio y una solución a un problema que nos tiene como país 8 días en permanente conflicto, y no solo en conflicto, sino en paralización de algunas actividades económicas con Tertulio, que hoy registran unas pérdidas económicas enormes. Hemos hablado hace un momento con el defensor de las víctimas, de los muertos, de los heridos, tema sumamente grave, pero también eso al país le está generando algunos costos, ¿no? Y bien dicen, tras cuernos palos, ¿no? Al mediodía, en la transmisión que tuvimos de 11 a 13 horas, nos reportaban desde Ambato, en la provincia de Tungurahua, que los indígenas abandonaron el Cerro del Pilisurco, que se logró retomar la transmisión o la señal para la transmisión de los medios audiovisuales de radio y televisión, que durante los últimos días había sido digamos, bloqueada por la presencia justamente de los manifestantes indígenas en ese cerro. Se retiraron de allí. Hay problemas con el suministro de agua potable, tema que también estaba siendo materia de diálogo en la búsqueda de una solución, pero acabo de recibir un mensaje que me da cuenta que en este momento grupos de indígenas se han tomado la gobernación de la provincia de Tungurahua. Es una noticia que me reportan desde Ambato, se han tomado la gobernación de la provincia de Tungurahua. El día de hoy Ambato estaba tratando justamente de retomar su actividad comercial, la dinámica muy habitual de la ciudad de Ambato. Sin embargo, esto lamentablemente es otro ingrediente con Tertulio que se abona a esta discusión, ¿no? Se busca diálogo, se busca conciliación, pero también tienes estos elementos que evidentemente dificultan la posibilidad de sentarse en la mesa de conversaciones, ¿no? Difícil a esta hora, ¿no? Muy, muy complicado. Caramba, uno no sabe finalmente con qué versión quedarse. Ayer al mediodía el vicepresidente Sonnenholzner nos dice que hay posibilidades de una solución, de diálogo. Después se plantea en una rueda de prensa 9 puntos que incluye una serie de compensaciones. Hoy el alcalde de Cayambe en estos micrófonos, Pedro Churuchumbi, nos dijo no. Guillermo Churuchumbi Churuchumbi nos dijo no, esas compensaciones nosotros no las vamos a aceptar. Nosotros nos mantenemos. ¿Cuál es la demanda del movimiento indígena, de quienes hoy están protestando en las calles de Quito, con Tertulio?
que se deroguen las medidas económicas. Ese es el pedido. No quieren préstamos, no quieren condonación de deuda con Senagua, ni con la banca pública, ni quieren juntas de agua, ni quieren semillas, ni quieren insumos agrícolas. Quieren que se deroguen las medidas económicas. ¿Qué implica eso? Que el gobierno dé paso atrás en la derogatoria, en lo que tiene que ver con la derogatoria del decreto 883, que establece la eliminación del subsidio a los combustibles, firmado el pasado 2 de octubre, anunciado el 1. Claro. Bueno, de todas maneras, el defensor del pueblo ha planteado una propuesta que el gobierno no derogue las medidas, pero que suspenda su aplicación mientras se sientan a conversar. Eso también nos dijo en el curso de este mediodía José Villavicencio, vicepresidente de turno del Frente Unitario de los Trabajadores. Podría ser esa la alternativa, ya será el gobierno el que termine de decidir, el que tome una decisión en torno a este tema. Pero no ha habido un pronunciamiento. Digo, esta jornada, en particular esta jornada, hemos estado con muy pocos pronunciamientos, apenas uno, a lo largo del día un pronunciamiento público por parte del secretario general de la Presidencia. Estamos en la expectativa de algo que se viene anunciando desde las 2:30 de la tarde, que va a intervenir la ministra de Gobierno. Todavía no se da esta intervención por parte de la ministra de Gobierno, quien hace 4 horas en su cuenta Twitter publicó que 17 personas fueron detenidas en el aeropuerto de Quito, la mayoría de ellos venezolanos, en su poder información sobre la movilización del presidente y del vicepresidente de la República. Sobre esto estamos a la expectativa de mayores detalles. Seguramente la ministra lo informará, el ministerio lo informará con mayor amplitud en el curso de lo que resta de la tarde y noche de este día jueves. Necesitamos saber evidentemente más detalles porque por ahí algunos irresponsables actores políticos ya publican cualquier cosa, que los venezolanos fueron detenidos con subametralladoras en el aeropuerto. Yo pregunto, ¿fueron detenidos viajando de Venezuela acá? Viajaron con armas, con semiautomáticas, no lo entiendo, de verdad. Cuando más se necesita sosiego, conciliación, difusión de noticias serias, hay actores políticos que terminan regándola, y me van a permitir utilizar esa palabra, la riegan, la embarran. O sea, no hay una actitud mucho más coherente, mucho más responsable. Es gente que tiene muchos seguidores, por ejemplo, en las redes sociales. Es gente que recurrentemente es invitada a los medios de comunicación para exponer su punto de vista en torno a los temas de la coyuntura. Y resulta que evidentemente se manejan con ese tipo de mensajes que empiezan a generar alertas, ¿no? Y publican cualquier cosa sin pruebas. Si es así, si efectivamente es así, yo creo que deberían esas publicaciones estar acompañadas de pruebas. Por eso lo responsable es, frente al anuncio del Ministerio de Gobierno, esperar la presentación de las pruebas, las evidencias correspondientes por parte de las autoridades y con base en ello generar los comentarios correspondientes en ese sentido. Oye, yo me sumo a tu comentario. En este momento de altísima conflictividad, nosotros hemos sido siempre muy rigurosos en el tema de compartir información, siempre tratando de verificarla, de contrastarla, para saber su autenticidad. Pero hay algunos actores políticos que la verdad, y claro, son actores políticos, ellos están detrás de intereses. ¿Qué podemos hacer, no? El problema es que son, como tú señalas, en algunos momentos se convierten también en líderes de opinión, tienen una infinidad de seguidores en redes sociales. Algunos de esos deben ser comprados también con tarjeta de crédito porque así funciona ese negocio. Pero a mí me parece que hacer ese llamado a la clase política, habrá unos que sí, que de verdad manejan las redes sociales con absoluta responsabilidad, pero hay otros que solo lo hacen a partir del cálculo, ¿no? De cuánto daño o cuánto le puedes afectar generando esos frames a determinada tendencia política, de cómo puedes generar animadversión, bronca, odio, cómo puedes ir sembrando ese malestar en la población que muchas veces se deja llevar por esas mentiras. Entonces, digamos, lo hacen de manera intencional. Pedirles a ellos que manejen las redes y sus declaraciones con responsabilidad, a mí me parece que es tirar el comentario en saco roto. Que Totalmente. Hagan lo que quieran, simplemente ustedes, ciudadanos, cada vez sean más críticos, cada vez sean más duchos, cada vez instruyanse mejor, indaguen más, estén metidos ahí, pero tratando también de verificar, porque hoy con la internet
la circulación y la viralidad de una noticia falsa es inmediata. O sea, eso es como echar gasolina a una fogata. O sea, eso se prende y olvídate. Así como habrá gente que no crea, que verifique, habrá otros que repliquen a cada momento y la mentira pues, se convierte en una bola de nieve, ¿no? De acuerdo. Antes de la pausa, Leonardo Buitrón me escribe, ¿cómo le va, doctor? Hay provincias que están desabastecidas. Se vio una nota en Diario El Comercio que se pedía un corredor humanitario para abastecer los mercados. ¿Qué se está haciendo sobre ese tema? Justamente no lo sabemos, porque el día de hoy hemos carecido pues de información oficial en ese sentido. Estamos, insisto, a la espera de pronunciamientos por parte de las autoridades. Saludos también al doctor Fernando Ramírez, está escuchándonos desde el sector de la Universidad Politécnica Salesiana, donde evidentemente están grupos indígenas, están centros de acopio que han recibido donaciones a lo largo de esta jornada. ¿El Fernando Ramírez está ahí? Ahí está. Ya te vamos a llamar, Sí, entonces, sí, para que ya nos le hagas llamamos. un reporte. Ya mismo Ya le te llamamos. llamamos, ¿no? Una cosa adicional, más adelante también vamos a procurar tener un contacto telefónico porque tengo referencias de que hay afectaciones a la industria petrolera. Hay intentos, creo que algunos ya se han concretado, de toma de campos petroleros. Lo vamos a confirmar más adelante. Cierro ahora mismo en punto a las 6 de la tarde, 18 horas. No se desconecte de la señal informativa de Majestad FM. Al volver, más información y estaremos dialogando con Hernán Reyes para analizar este particular momento. Volvemos. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Dieciocho horas con 2 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por no despegarse de nuestra señal. Sigan con nosotros. Estamos en Facebook Live a través de la fanpage de A Primera Hora y de Majestad FM. Estamos transmitiendo para Santo Domingo de los Áchilas a través de nuestro canal Majestad Televisión, canal 3 de TVNet para los suscriptores de ese servicio de operación por cable. Estamos también en la señal abierta, 89.7 Pichinche, 88.5 Manabí, 97.5 Esmeraldas, y estamos en www.radiomajestad.com. Buenas noches, Hernán Reyes, bienvenido. Muchas gracias, Fabricio, por la invitación. Qué gusto, analista, docente universitario, comunicador además. Leamos este momento, Hernán. ¿Cómo lo valoramos? Un momento sumamente difícil. Parecería ser que no se ve solución cercana en el tiempo a la vista. No se trata tanto de decir que son intransigentes las partes. Eso significaría simplificar el conflicto. Me parece que hay simple y llanamente un escenario en el cual el gobierno tosudamente, tercamente, un gobierno que se ha llamado a sí mismo el gobierno del diálogo, el gobierno de las puertas abiertas, el gobierno de los aires de libertad, ha recurrido a todo lo contrario de aquel discurso que propugnó desde su asunción frente a un reclamo, yo diría, legítimo y justo de los sectores más pauperizados del país, frente a unas medidas, en relación a unas medidas como el paquetazo económico que van a afectar. Yo veía recién unos cálculos de un economista que hablaban de que esto automáticamente introduciría a 300.000 ecuatorianos en la pobreza. Esos 300.000 que ahora van a entrar a recibir el bono, ¿no? Tenían una base de 1 millón, ahora vienen 300.000, pero dicen que para ellos no hay un incremento de la pobreza.
Claro, es que no se trata de medidas paliativas. Me parece que el gobierno intentó el día de ayer, sobre todo, en su estrategia de comunicación política, una estrategia, yo diría, con una serie de fisuras y fallas, intentó plasmar dos ideas entre la población ecuatoriana. Una, que ya se estaba negociando y que finalmente, a partir de una reunión con dirigentes de la CUT, que es curiosamente es una central de trabajadores creada por el correísmo para ser afín al correísmo. Ahora y para romper al FUT. Exactamente, que resulta que es funcional al morenismo y a sus intereses. Una reunión sin ningún tipo de incidencia, porque en realidad el actor y protagónico fundamental de esta paralización del país y de esta protesta social es el movimiento indígena, apoyado evidentemente por otros sectores de trabajadores, de estudiantes y de ciudadanos que sienten en carne propia lo que ha significado la medida. Hoy ya subieron los pasajes y creo que eso, más allá de su ilegalidad, porque no puede la Agencia Nacional de Tránsito hacerlo, está violentando la ley, pero más allá de eso, los sectores de transportistas como que finalmente están defendiendo sus intereses. El segundo elemento era precisamente en el discurso del gobierno, que los sectores indígenas están causando desmanes, que son vándalos, que son extremistas. Esto ya se lo vio desde la propia entrevista pactada, llamémoslo así, con los medios oficialistas por parte del ministro de Defensa, que un tono muy, muy duro está plasmando esta idea de que la protesta es absolutamente injustificada y de que no van a dialogar, de que no van a echar atrás en esta medida. Y creo que eso hace que se empantane toda posibilidad de solución, al menos al corto plazo, y que se complique la situación, porque en realidad cada vez los ánimos están más caldeados, la gente está cansada, no solamente los indígenas que están en Quito y en diversas ciudades del país, sino y creo que la propia ciudadanía, y creo que esto se ve en una suerte de actitudes violentas que se está viendo en la vida cotidiana. Ahora, yo creo que también estamos en un momento, doctor Hernán Reyes, en el que el gobierno, la ciudadanía, los medios, determinados medios, los manifestantes, estamos viendo diferentes realidades. Tratando de ver en frío las cosas, y por lo que hemos conversado con dirigentes indígenas, con dirigentes sindicales, con ciudadanos, con analistas, las protestas que hoy ya no son de los transportistas, porque las redujeron a eso, que eran 4 gatos transportistas, así, y como suelen hacer, menospreciando a la gente, ya no son solo 4 gatos del transporte. Después fueron los indígenas, después fueron los trabajadores, ahora son los estudiantes también, y así. El origen, las medidas económicas, para un sector de la sociedad, para un sector de la prensa también, para el gobierno y para los medios que están con el gobierno, el culpable es Maduro y es Correa. Entonces me parece que hay una serie de realidades que se están tratando de imponer unos imaginarios y que además están permanentemente repitiéndolos todo el tiempo, que detrás de esto está el correísmo. La ministra de Gobierno dijo ayer que el prefecto de Manabí y la prefecta de Pichincha habían financiado las movilizaciones. Hoy sale a decir un periodista influencer de estos que andan en internet de que el alcalde Yunda también estaría detrás de conseguir el Coliseo Rumiñahui y de financiar la llegada de más indígenas a la ciudad capital, en contubernio con el correísmo y con Vinicio Alvarado. Una serie de historias, de fábulas que nos están mostrando. Sí, ya rebasa toda racionalidad mínima en la política este discurso. Me parece que es un discurso que al final deviene en una cantaleta paranoica. Esto de culpar de todo al correísmo y ahora ya exacerbadamente decir que detrás de esto está Maduro y que está Cuba, y ya le falta solamente al gobierno decir que detrás de esto está Putin y está China, y que efectivamente Ecuador se convierte en un centro neurálgico a nivel mundial, sin querer reconocer la responsabilidad de unas medidas inconsultas, porque yo formo parte de aquellos que creen que el pueblo ecuatoriano debió haber sido consultado, al menos en aquello que llamaron el gran diálogo nacional, que finalmente no sirvió sino de parapeto para que tomen de la noche a la mañana, además a través de la artimaña de decir que iban a subir
primero el IVA, no nos olvidemos de eso, y finalmente subiendo la gasolina y intentando primero con un discurso de corte histórico, que es una medida valiente que nadie se atrevió a tomar y que el gobierno tomó, cuando vio la desastrosa respuesta social, el desastroso impacto y efecto que había tenido, el gobierno decide cambiar el discurso por un discurso absolutamente agresivo y hostil. Había que socializar la medida, Hernán. Había que, al menos... Hago esta pregunta porque a la larga el país eligió un gobierno y esto evidentemente es parte de los argumentos del gobierno. El país elige un gobierno y es el presidente el que gobierna y el que toma las decisiones. A la larga termina siendo así. Por supuesto, pero eligió a un presidente para que gobierne, pero que gobierne manteniendo el país dentro de términos de gobernabilidad. Y por algo será que durante 40 años, como ahora se jactan de decir, no se había tomado esta medida. No habían tomado esta medida porque efectivamente gobiernos anteriores con un poquito de racionalidad y de sentido común ya sabían cuál iba a ser el efecto que esto iba a tener entre la población. Bueno, verá lo que pasó con Bucarán, y verá con lo que pasó también con Alarcón, que no todo el mundo se acuerda. Bucarán pretendió y tomó una decisión respecto del gas de uso doméstico y eso desembocó en su caída. Y acordémonos que no era ni siquiera la gasolina, era el gas de uso doméstico, el tema del gas. Algo mucho más fácil de focalizar que la gasolina y con menor impacto masivo luego en el sistema de precios. Claro, yo digo, me acuerdo de Bucarán y me acuerdo también de Alarcón. Su ministro era Marco Flores Troncoso, si la memoria no me es infiel, y una medida similar ocurrió en la segunda vuelta del año 98. Mucha gente, bueno, la historia recoge que Alarcón se echó para atrás, reculó, como se dice popularmente, porque aparentemente esa decisión de Alarcón le estaba perjudicando la candidatura de Maguada en segunda vuelta frente a Álvaro Noboa. Digamos, hago este ejercicio de memoria de que efectivamente estos temas en algún momento también generaron polémica. Por supuesto, y por eso digo, más allá de ese discurso que no le dio ningún resultado, de una medida valiente, de una medida histórica, de que al final el pueblo le va a agradecer poco más, a la larga lo que ha conseguido es esto, y estamos viviendo momentos de enorme ingobernabilidad. No se está diciendo, pero media sierra ecuatoriana está sin gobernadores. Las gobernaciones están en manos de sectores que se han tomado las gobernaciones, sectores indígenas fundamentalmente, y desde ese punto de vista el gobierno tiene la responsabilidad de gobernar el país, pero no gobernar el país a punte bombas, a punte balas de goma, a punte represión, a punte palizas salvajes que están dando a la población en Ecuador. O apunte carajazos en los discursos, en las tarimas, como ocurrió ayer en Guayaquil. Exactamente, yo creo que ahora se ve con mayor claridad, además de que Ecuador no es un país unitario en la práctica. Ecuador son dos países al menos. Guayaquil, esta idea de Guayaquil independiente se viene manejando desde hace muchísimos años, a partir sobre todo de la administración social cristiana, con una finalidad, y la finalidad es decir, allá lo que pasa en el resto del país, nosotros acá con nuestro modelo exitoso, un modelo exitoso que ya vemos cuáles son las dos caras. La una cara es precisamente todo San Borondón, toda la gran burguesía guayaquileña, toda la clase media guayaquileña. Antes era Barrio del Centenario, era Lomas de Urdesa y se pasaron a San Borondón. Exactamente, y la otra cara son aquellos sectores de guayaquileños que se dedicaron al vandalismo aprovechando la protesta social y que finalmente no quieren ser reconocidos por los propios guayaquileños y que son sectores lumpenizados. Ese es el modelo exitoso de Nebot. Y sin embargo, de lo cual, detrás de todo esto, ya que Fabricio, tú planteaste el tema de la vinculación entre medidas económicas o un proyecto político y elecciones futuras, aquí detrás de esto también hay elecciones futuras. A mí me ha asombrado mucho ver al presidente de la República planteando ya varias veces, prácticamente haciendo propaganda los nombres de Nebot y Lasso. Los nombres de Nebot y Lasso como los próximos... Cuando dice que les va a dejar un mejor país, dice que ellos en algún momento van a gobernar. Exactamente, yo no había visto a un presidente que esté pensando proyectadamente en sus adversarios políticos y más aún en uno de ellos que le acusó de fraude, que prácticamente colocó a gente en las calles, gente entre otros que dijeron que iban a incendiar Quito y que ahora él les esté dando en bandeja, o al menos crea que les esté dando en bandeja el próximo triunfo electoral. A mí me parece que la relación entre estas medidas económicas, es decir, hacer el trabajo sucio para que más adelante el próximo gobierno que venga, y si es que es un gobierno de derecha, mejor todavía, ya no tenga que
que ensuciarse las manos con una medida como esta, porque finalmente todo lo peor y toda la contraproducencia que ha producido estas medidas, como estamos viendo con el gran paro nacional de esta semana, de estos prácticamente 8 días, lo haya asumido este gobierno que prácticamente tiene niveles cercanos a cero en cuanto a credibilidad. Es lamentable lo que estamos sucediendo. Nosotros hemos durante estos días cuestionado esas posturas tan radicales, doctor, generando esos mensajes de odio, de racismo, de regionalismo, de clasismo, algo que ya lo estábamos viviendo en Quito a partir del triunfo de Yunda en la alcaldía, ¿no? Y en estos días ha aparecido la famosa Junta Cívica en Quito, y ahora se habla de que hay un grupo de personas importantes, así lo grafican, ¿no? Un grupo importante en Quito que quiere la revocatoria de Yunda, 5 meses después de haber asumido funciones. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Usted decía, parecería que hay 2 países, ¿no? El de Guayaquil y el resto del Ecuador. Pero en Quito también parecería que tenemos varias realidades. Por supuesto, yo vuelvo y cae como anillo al dedo el tema de 2 países, porque lo que estaría es intentando en Quito generarse un modelo similar al que se ha dado en Guayaquil desde hace décadas. Hay una investigación muy interesante de Patricia de la Torre, una investigación sociológica y politológica sobre lo que han significado estas llamadas juntas de notables en Guayaquil y cómo la oligarquía guayaquileña generó instituciones propias, por eso hablan de Guayaquil independiente, la Junta de Beneficencia, con hospitales, con cementerio, etcétera, etcétera, y son quienes finalmente, más allá de cuál haya sido el gobierno central de una república que supuestamente es unitaria y tiene como capital política a Quito, hacer sus propias reglas de juego. Creo que es interesante recordar que Quito es una ciudad tremendamente más participativa y deliberativa que Guayaquil. No nos olvidemos que la criticidad de los quiteños con sus alcaldes no tiene nada que ver, por ejemplo, con este modelo que se implantó en Guayaquil durante tantos años de gobierno local social cristiano, que finalmente tuvo a su favor los medios de comunicación, los grandes sectores empresariales de la ciudad y por supuesto fue moldeando la conciencia y generando y construyendo un consenso alrededor de que era un modelo exitoso. Pero yo también reflexiono, me pongo a pensar en lo que vivió Guayaquil antes del año 92, porque lo que dice Hernán Reyes es absolutamente cierto. Es más, yo creo que he relatado esto. Yo nací periodísticamente en Guayaquil en diciembre del año 92 y una de las cosas que yo sí puedo notar es que desde el principio hubo un respaldo absoluto de los medios de comunicación respecto de la administración de Febres Cordero en su momento y luego de Nebot. Pero digo, y si nos remontamos más atrás, las administraciones roldosistas y cómo quedó Guayaquil y todo lo que había pasado en el puerto principal, digo, también hay que mencionarlo. Absolutamente, y creo que ese hueco, ese bache enorme que tuvo la administración roldosista de la ciudad fue el pretexto perfecto para que después la oligarquía guayaquileña, de mano del social cristianismo, haya recuperado, utilizaron la palabra, acordémonos, regenerado la ciudad. Es decir, esta idea de que la ciudad estaba degenerada y que se había regenerado, y fue prácticamente construyendo un imaginario alrededor de ese modelo como el único modelo posible, pero un modelo al margen del resto del país. Por eso siempre hablan del modelo propio, del modelo exitoso, claro. Y por eso es que también eso le pasó factura a Jaime Nebot, porque Jaime Nebot, si no pudo llegar las veces que intentó a la presidencia del país, fue precisamente porque se atrincheró y se arrinconó demasiado en ese modelo propio que desde un sentido común, llamémosle así, no guayaquileño, es decir, desde la mentalidad del resto del país, lo consideraban que era algo extraño y que iba a imponerse algo que no era propio. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que estas juntas de notables, estos comités de clubes, ¿no? Estos clubes de amigos, donde siempre estarán las mismas caras, siempre estarán las caras de los empresarios, de las cámaras de la producción, a veces matizado quizá con la Iglesia Católica, alguna jerarquía alta de la Iglesia Católica, a veces a través también de sus intermediarios, porque existen acá también organizaciones no gubernamentales que han servido precisamente de aquellos felipillos que se sientan en la mitad para decir nosotros estamos acá planteando de alguna manera el diálogo y estamos siendo intermediadores. Cuidado con esa idea. Y lo otro, ¿no? La idea de que ir generando este discurso de que a través de ponerse una camiseta blanca, a través de salir con una bandera blanca, estamos nosotros siendo los buenos de la película, los civilizados de la película, los ciudadanos que estamos preocupados por el bien común, frente a esta idea todavía racista, clasista, esta idea del medioevo, de que los indígenas son salvajes, son bárbaros, que vienen a tomarse las ciudades. Yo me pregunto cómo hemos llegado al país que tenemos. Yo escribí
escribí justamente hoy día una crónica. ¿Y encuentra respuesta a esa pregunta, doctor Reyes? Sí, ¿Cómo llegamos a este momento? Lamentablemente, desde la época republicana nunca fuimos un país unitario. Lamentablemente, desde la época republicana, las clases que se apropiaron del poder fueron las clases altas, y esas clases altas siempre velaron por sus propios intereses. Y al velar por sus propios intereses generaron esos procesos identitarios de carácter local, que muchas veces se contraponían con identidades de las otras ciudades, de las otras regiones del país. El regionalismo, el clasismo, el racismo que existe en el Ecuador viene desde la propia colonia. La independencia republicana no pudo, y la república no pudieron romper precisamente estas cadenas, porque siempre los proyectos políticos estuvieron en manos de los sectores poderosos. Y cuando hubo rebeliones y revueltas populares, acordémonos de 1922, acordémonos de todas las revueltas y los levantamientos indígenas que se fueron dando a lo largo de toda nuestra historia, la represión fue a sangre y fuego. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Yo quisiera simplemente enfatizar también que la represión que he visto estos días y que se ha visto ahora y se ha transparentado, no gracias a los medios masivos de comunicación que han tenido un silencio espantoso, un silencio estruendoso, un silencio cómplice, sino a través de las redes sociales, porque ahora los ciudadanos ya están capacitados, ya tienen el instrumento en su mano y a través del celular pueden filmar lo que han significado estas agresiones salvajes y bárbaras de hordas de motociclistas. Yo me recordaba mucho de una película, ustedes han de haber visto, hay varias versiones de la película Mad Max, claro. Esta película famosa donde vienen hordas, claro, prácticamente de carros blindados a matarse entre sí. La historia que era de Mel Gibson. Exactamente, yo he visto eso en Quito, frente a gente desarmada, gente a frente indefensa, frente a mujeres, frente a niños, frente a gente que corría simplemente por poco más salvar su vida. Esto no es el país que queremos. Un país así no tiene futuro, más allá de que algunos estén planteando llamar a elecciones anticipadas y quieran también pescar a río revuelto. No, sí, de acuerdo. No yo creo que así es. Yo creo que hay que ser muy serios y muy sensatos en eso, de acuerdo. ¿Usted no coincide entonces con la tesis de Correa de que hay que llamar a elecciones anticipadas? No, en absoluto y él no. presentándose como el gran salvador y como candidato. Me parece que ese es un error, además, craso político. Me parece que eso le está dando, además, pauta al gobierno para que diga, ahí está el conspirador, claro, ahí está la base de todo esto, este es el enemigo oculto que está detrás de todo este plan de desestabilización. Aquí hay una protesta marcada por el malestar, por el sinsabor, por la desesperanza de la gente, de los indígenas, de los sectores más pobres del país, y desde ese punto de vista querer pescar, como digo, a río revuelto ciertas fuerzas políticas, a mí me parece totalmente falta de responsabilidad para con el país. Yo sí valoro el nivel de criticidad de Hernán Reyes. Desde luego. El nivel de criticidad a todo nivel, y así se tiene que manejar, y eso debería ser bien entendido. Por eso siempre sí. es de los invitados preferidos de este par de contertulios. De este humilde espacio de noticias. El presidente Moreno debe terminar el mandato, Hernán. Ese es otro tema complicado. A mí me parece que si bien ciertos sectores está planteando fuera Moreno, fuera, a mí me parece que hay cuestiones mucho más prioritarias ahora. Y la cuestión prioritaria, cuando uno lee los comunicados, los comunicados de la CONAIE, por ejemplo, de la CONFENIAE, de los distintos sectores indígenas, que son los que encabezan esta protesta social, ahora no son los únicos, pero son los mayores protagonistas, en todos ellos lo que están diciendo es derogatoria de las medidas. No están diciendo fuera Moreno. No están diciendo fuera Moreno, creo que hay que leer muy bien esos manifiestos, y creo que el tema de fuera Moreno se va dando precisamente por los tropezones del gobierno, cuando ha decidido tomar la vía dura, cuando ha decidido meter mano fuerte a la represión, y cuando ha sacado a la policía y a los militares a la calle, planteando a través del decreto el estado de excepción y más aún el toque de queda. Creo que esto es una medida aterrorizante para toda la población, y creo que la respuesta va a ser una respuesta, y ha sido una respuesta del mismo calibre, en la cual por supuesto hay víctimas y hay victimarios. Aquí no podemos decir las dos partes están en igualdad de condiciones, aquí no podemos decir y no podemos confundir que sectores de vándalos, sectores de delincuentes, sectores inclusive de infiltrados, como ya se ha visto a través de una cantidad de tomas, infiltrados seguramente de los cuerpos de seguridad para poder generar desorden y para que arrasen con todo las tanquetas y vayan con todas estas hordas de motociclistas policiales a atacar a la gente. A propósito de esto que acaba de señalar Hernán Reyes, el tema de los infiltrados, yo sí le quiero pedir su lectura con respecto de la irrupción a la sede de la Contraloría General del Estado hace un par de noches. Gente como Roberto Aspiazu de las cámaras,
o Paul Granda del IES, dijeron, es la primera vez que en una manifestación se toman la Contraloría. ¿Por qué la Contraloría? Claro, porque los correístas quieren adueñarse de los documentos de investigaciones que están en marcha y en curso. ¿Qué lectura le da usted con respecto a la toma de la Contraloría? Es que cuando hay una explicación toda talla única para todo, que es el correísmo está detrás de todo esto, y con ello el desconocimiento de que hay una diversidad enorme de ecuatorianos que están en descontento con este gobierno, que están en desacuerdo con las medidas, a los cuales les va a afectar su vida cotidiana de una manera espantosa las medidas que el gobierno está tomando. Efectivamente, cualquier evento simplemente calza perfectamente bien con esa matriz argumental, como se suele llamar, que por supuesto está construida desde el gobierno. El gobierno ha construido matrices argumentales. Yo voy a escribir precisamente también un artículo sobre esas matrices argumentales, porque hay instrucciones directas de parte de los organismos de comunicación política que están de alguna manera alimentando el discurso del gobierno sobre cómo hablar, sobre cómo transformar lo que significa una medida económica en una decisión valiente, sobre cómo transformar en lo que significa una protesta social en una respuesta desmedida y vandálica, sobre cómo transformar el discurso real, el discurso objetivo de lo que está pasando, simplemente en un discurso ideológico y mitologizar y esconder la realidad. Desde ese punto de vista me parece que el gobierno debería tener un poquito más de mesura. Yo, si es que algo se puede de alguna manera abogar por la gente y todavía tratar de enviar algún mensaje, si es que queda todavía funcionario de alto rango de este gobierno que pueda tener oídos abiertos a la racionalidad. Yo pediría, por ejemplo, a la ministra María Paula Romo, que haciendo una política de mínimo sentido común, sea la que plantee que se baje el nivel de belicosidad del discurso, por ejemplo, del ministro de Defensa. Yo no he escuchado a ninguno de los jefes policiales, pero algún rato tendrán que responder los jefes policiales también por las instrucciones que han dado a la policía para atacar de manera tan salvaje a la gente en las calles. Lo de 6 sometiendo a una sola persona allá en el piso y pateando en el piso. No han sido 6, han sido 8. No, pero estoy 10, hablando figurativamente, ¿no? Han sido mujeres, han sido jóvenes. La pelea entre militares y policías, es decir, se ve prácticamente ya. Eso es de locos. Una cosa que no se ha visto en ningún lado. Eso digo. Eso solo se ve en El Caballero de la Noche Asciende hoy en el cine. Claro. Entonces, claro, decir que aquí no pasa nada, decir que ya está en camino de solución, decir que los malos siempre son los mismos, decir que efectivamente son unos valientes, a mí me parece que no vamos a ningún lado con ese discurso del gobierno. Me parece que si es que hay alguien a quien todavía podamos apelar a la racionalidad, podamos apelar a la cabeza fría, esos deberían ser los altos funcionarios del gobierno que este momento salgan y no reproduzcan un libreto que tiene un grado cercano a cero de credibilidad. Ahora, la estrategia, doctor Reyes, esas permanentes convocatorias a ruedas de prensa en donde se repite lo mismo y lo mismo. Se habla mucho, pero muy poco se dice. Sí, por supuesto. Y muy poco se concreta. Por ejemplo, lo de ayer. Sonnenholzner sale y dice que hay diálogo y resulta que horas más tarde Jaime Vargas dice, no hay diálogo. En ningún momento hubo diálogo. Es que es la peor política comunicacional. Yo he criticado mucho la política comunicacional, critiqué mucho la de los hermanos Alvarado en la época del correísmo. Y lo critiqué porque era una política basada fundamentalmente en la publipropaganda. La publipropaganda de utilizar y haber utilizado en la segunda etapa de ese gobierno a los medios públicos para convertirlos en medios gobiernistas y haber atacado a los medios privados de manera indiscriminada sin haber mejorado la calidad, la pluralidad, la diversidad de la comunicación en el Ecuador. Pero ahora, frente a esta política de comunicación que tiene este gobierno, uno dice, francamente, hubiera sido preferible que no haya política de comunicación. Además, con alguien que no tiene la capacidad de poder responder a preguntas, porque ha sido de los funcionarios públicos, yo puedo salvar a 2 o 3, porque el resto, cuando ha sido entrevistados y cuando les ha tocado salirse de ese libreto al cual les ha sometido esta mala política de comunicación del gobierno, no han tenido respuestas ni siquiera marcadas por la coherencia. ¿Qué le pareció a usted la entrevista que hizo Rodolfo Vaquerizo
hace unas 3 noches atrás. Yo lamento decir que estas entrevistas, no solamente la de Rodolfo Vaquerizo, sino la de algunos periodistas a quienes yo he respetado y con quienes yo de alguna manera tenía algún tipo de noción de que ejercían bien su oficio, ha sido una vergüenza, y lo único que yo puedo decir al respecto es que se vieron obligados a hacerlo. Alguno de ellos, por ejemplo, reiteradamente decía: me siento obligado a preguntarle. Frente a la belicosidad, por ejemplo, del ministro de Defensa. Un periodista no es que tiene que prácticamente pedir permiso de preguntar. Esa es su tarea, esa es su misión fundamental. Se moleste, frunce el ceño cuando se le poco más lo peche, etcétera. Es decir, me parece que no ha dado resultado. Ni por un lado las cadenas nacionales, que han sido cadenas reiterativas, cadenas absolutamente planas, cadenas sin contenido, cadenas que al día siguiente ya se desmentían en su mensaje principal. No han dado resultado tampoco estas entrevistas pactadas, que todo el mundo sabe que no son entrevistas, digamos, espontáneas, que el medio de comunicación no tiene ningún libre albedrío, sino que casi las preguntas ya están también pactadas. No creo que haya servido tampoco esto de vestir con camiseta blanca a los principales presentadores de televisión y presentadoras de programas de farándula o programas de misceláneos de la mañana, para que todos salgan cogidos de la mano, rezando y pidiendo por la paz del país. Todos queremos paz, pero queremos una paz digna, queremos una paz en la cual no se irrespeten de esta manera tan brutal los derechos humanos de las grandes mayorías. Hernán, en un minuto, porque se me terminó el tiempo y a propósito de una inquietud que me escriben. ¿Cómo hacemos para reconstruir el tejido social luego de que pase esto? Esto va a pasar algún rato. Qué gran pregunta. Sí. ¿Cómo hacemos para reconstruir el tejido social? Es un proceso largo, es un proceso para el cual yo no tengo todavía respuesta, es un proceso en el cual ahí sí todos tenemos responsabilidad. Quienes, por ejemplo, estamos en el mundo académico, quienes formamos a profesionales en este país, aquellos que tienen su función desde los medios de comunicación, ya creo que debe venir una siguiente generación de periodistas, y no solamente de periodistas, de medios. Los medios han demostrado, yo diría, inclusive su vileza. Muchos medios de comunicación no solamente ocultan la realidad, sino entre esta mezcla entre circo y cerco mediático han perdido ya toda la credibilidad o la poca credibilidad que les quedaba. Creo que es una tarea también de los políticos. ¿Dónde están los políticos? Yo quisiera escuchar dónde están, por ejemplo, los asambleístas. La asamblea es un poder absolutamente casado. ¿Dónde están aquellos líderes y influencers que ustedes dicen, que ustedes mencionan? No, pues ellos ya están tuiteando todo el tiempo, permanentemente están ahí de las redes respaldando al gobierno, a la ministra Romo, pidiendo que salgan a las shiris, los mismos, de las banderas negras que ahora son blancas. Entonces me parece que hay que hacer una tarea primerito de sinceramiento de todos quienes hemos tenido responsabilidad durante todos estos años y tenemos responsabilidad para con el futuro del país, de poder cambiar la mentalidad de los ecuatorianos. Se trata de un tema de cultura política, y la cultura política que tenemos los ecuatorianos, lamentablemente, y se ha visto con el derrocamiento de 3 presidentes anteriormente, y se ve con el nivel de ingobernabilidad que estamos viviendo estos momentos en el país, no da para pensar que en un futuro, o que unas elecciones, ya sean más próximas o sean menos próximas, vayan a cambiar el panorama. La gente ya cada vez confía menos en las opciones políticas, ya eso también está salpicando a las instituciones. Yo me asombra ver a las instituciones del Estado parados como convidados de piedra alrededor del presidente de la República sin decir nada, y simplemente siendo de alguna manera aquellos a quienes les convocan para formar parte de la escenografía en una cadena nacional. A mí me parece penoso aquello, porque hablaban de reinstitucionalización del Ecuador, hablaban efectivamente de recuperar un Ecuador sin violencia, hablaban de acabar con la polarización, y este momento estamos viendo que todos esos deseos no se quedaron sino en intenciones discursivas, y que en la práctica estamos viviendo un país de horror. Oiga, doctor, a propósito de la reinstitucionalización que señala, yo a la policía, siempre que se me viene a la mente la policía, me acuerdo de los hermanos Restrepo. Después les costó muchísimos años reponerse de esa herida que todavía tiene abierta el Ecuador, de no saber hasta el sol de hoy en dónde están los hermanos Restrepo. Después vino lo del 30S, y han pasado igual casi una década para que la institución pueda recobrar y ganar confianza en la ciudadanía. Hoy tenemos esto, y con la policía, las Fuerzas Armadas, que era una de las instituciones con mayor credibilidad y con mayor aceptación ciudadana. ¿Cómo van a quedar esas instituciones ahora, después de esto? Les va a costar muchos años y les va a costar mucho esfuerzo volver a recuperar la credibilidad.
Pero no solamente eso, yo creo que la Iglesia tiene un papel y ha tenido un papel fundamental en otros procesos políticos del Ecuador. Este momento yo no veo que la Iglesia haya tomado el rol que le corresponde. Más bien la Iglesia ha mantenido perfiles bajos, más bien cuando uno escucha que hablan en determinadas parroquias, que son lo que dicen alrededor de temas como el aborto por violación, por ejemplo, o temas como el matrimonio igualitario, uno ha visto que la Iglesia está también sumida en la miopía, la mayor parte de la Iglesia. Uno recién ve que las universidades abren la boca, recién, pero felizmente las universidades sí han podido acoger, por ejemplo, a quienes son las víctimas de este momento aciago que vive el país. Hemos visto que uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con el manifiesto de los rectores de 4 universidades de Quito, pero ya hemos visto que la voz universitaria y de la academia nuevamente vuelve a posicionarse. Creo que son pasos pequeños, pero de alguna manera nos ofrecen alguna luz para salir de este enorme túnel en el que estamos metidos hoy día. Muy interesante charla, se enganchó mucha gente con nosotros, hizo algunos comentarios en torno a este diálogo con Hernán Reyes. Gracias por el tiempo. Muy amable. Gracias, Fabricio. Gracias, Alexis. Hernán Reyes, académico, analista, editorialista, conversando aquí en A Primera Hora sobre este momento. Y yo suscribo las palabras de Silvana Aro, que nos ha escrito. No se puede olvidar que la academia debe regresar al refuerzo de los valores para los nuevos profesionales. Totalmente de acuerdo con ese criterio. 18 horas con 35 minutos. En instantes estaremos dialogando con Eduardo del Pozo, concejal metropolitano de Quito, para hablar un poquito sobre los temas de la ciudad. ¿Qué más tenemos en este momento con tertulia de información? ¿Tiene usted ahí a la mano? No, estaba concentrado en la entrevista, nada más. Aquí tengo información de la Defensoría del Pueblo. 10 personas que se encontraban detenidas en unidad de flagrancia de Quitumbe, mire usted, al sur de Quito, fueron liberadas en horas de esta tarde, ya que no se les formuló cargos. Es información de la Defensoría del Pueblo que acaban de postear justamente a esta hora. Por otra parte, todavía no tenemos una confirmación de la declaración que va a emitir la ministra del Gobierno. Desde las 14:30. Desde las 14:30 han pasado ya 4 horas, 18:30. Hay reclamos en el chat institucional de la Secretaría de Comunicación. Los periodistas están preguntando que hasta cuándo, ¿no? Y hasta qué hora. Un poquito más de respeto también, ¿no? De acuerdo, los colegas están ahí. Se ha pedido que se entienda el momento. Ciertamente es así, pero creo que es momento ya de un pronunciamiento institucional. Actualizo también información útil para los oyentes acá en la capital de la República, para que se puedan trasladar a través del servicio de transporte municipal. Están habilitados del trolebús los circuitos intraterminales Labrador Río Coca y Labrador Carcelén, y el C1 Labrador Curi Caicedo. Suspendidos, Carcelén, Curi Caicedo, Quitumbe Recreo, Colón Quitumbe, Labrador Morán Valverde, Recreo Recoleta. Estaciones habilitadas, Carcelén Labrador, estaciones suspendidas, Recreo, Quitumbe, Morán Valverde. En la Ecovía, circuitos habilitados, intraterminales, Río Coca Labrador, E3, Río Coca Manuela Cañizares. Suspendidos, Guamaní Ejido, Quitumbe Río Coca, Guamaní Capulí, Quitumbe Recreo. Estaciones habilitadas, la Río Coca, estaciones suspendidas, Marín Central, Playón de la Marín, Quitumbe, Capulí, Guamaní, Recreo. No sé cómo va a regresarse la gente a la casa con estas dificultades para poder circular a través del uso del transporte municipal con tertulia. Muy bien. Tenemos también un comunicado de la CONAIE sobre lo ocurrido esta tarde con la agresión al periodista Freddy Paredes. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, en el marco de la Asamblea Popular que se realiza el día de hoy, 10 de octubre, en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, rechazamos la agresión al periodista Freddy Paredes y aclaramos que esto sucedió en los exteriores del Ágora, específicamente en la avenida Leonidas Plaza Gutiérrez, luego que la Guardia Indígena lo resguardara desde el interior para precautelar su integridad física y asegurar su salida. Por razones de seguridad se decidió limitar y restringir el acceso y salida a las instalaciones del Ágora, luego de constatar que grupos provocadores incitaban a la violencia. El movimiento indígena el día de hoy se prepara para compartir una ceremonia religiosa y despedir a nuestros compañeros caídos como consecuencia de la represión por la fuerza pública. El pedido del movimiento indígena en la actual coyuntura es que se respete el derecho a la información que tiene la ciudadanía, dando apertura a los periodistas para su labor informativa. Sin embargo, como denunciamos públicamente estos días, existe gran cantidad de provocadores y estos hechos de violencia no son motivados por nuestras bases, firma este comunicado Jaime Vargas, presidente de la CONAIE. A propósito de algunas preguntas en la transmisión de Facebook, el tema de la agresión al colega de Teleamazonas lo comentamos largo durante el inicio del programa. Claro. Lo abordamos también con el defensor del pueblo que estuvo en la Casa de la Cultura durante horas de la mañana
y el mediodía, así que ya lo comentamos. Igual, digamos, en el cierre del programa estaremos nuevamente abordando ese particular. Correcto. Eduardo del Pozo, concejal de Quito, nos visita. ¿Cómo le va, concejal? Muy Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está Quito Gracias hoy? por la invitación. Bastante mejor que el día de ayer. La transportación pública está ya tomando su circulación normal, su flujo constante de unidades. Todavía no es totalmente normal, pero poco a poco se va normalizando. Las vías casi todas están habilitadas. Todavía existen algunas muy puntuales que están cerradas, pero la gran mayoría ya están iniciando su flujo normal de circulación. Digamos que todavía el centro histórico está totalmente cerrado. Los sectores aledaños a la Universidad Católica, la Salesiana, todavía están evidentemente con inconvenientes, porque allí están todavía los manifestantes en la Casa de la Cultura, en la Salesiana y todo este sector. Todavía están con afluencia de ciudadanos manifestantes, pero en términos generales digamos que hoy día ha sido mucho más tranquilo que ayer, tanto más cuanto que eso nos permitió. El día de ayer tuve la oportunidad y el gusto de encabezar un operativo por delegación del alcalde, un operativo en el que pudimos coordinar con algunas empresas públicas como EMASEO, EMOP, EMAPS, el Instituto Metropolitano de Patrimonio, EMASEO en GIRS, el Cuerpo de Bomberos, la empresa de transporte. Entramos al centro histórico, la policía y los militares nos dieron la apertura para poder entrar a este importante lugar de la ciudad, donde estos últimos 7 días no había podido llegar el municipio ni siquiera a recoger la basura, peor a recoger los escombros producto de las manifestaciones que allí se habían sucedido. Pues evidentemente logramos avanzar en un proceso de limpieza inicialmente importante. Hay cosas que realmente son alarmantes, producto de esta visita que hicimos ayer. Pudimos llevarnos más de 50 toneladas de escombros. Estuvimos más de 150 personas entre todas estas entidades, con mangueras, con barredoras, con bobcats, con tractores para poder levantar los escombros, llantas y demás, y logramos, insisto, levantar cerca de 45 50 toneladas de escombros. Es una cantidad importante de materiales, y lo que nos alarmó el día de ayer fue que esos materiales no es que los manifestantes los fueron llevando, sino que los iban haciendo en el camino. Y el cómo lo iban haciendo en el camino realmente es lo que nos ha dolido muchísimo como ciudad, porque lo que hemos encontrado es que estaban semáforos rotos en el piso, materiales de señalética en el piso, los adoquines destruidos, rotos, veredas, paredes estaban totalmente destruidas, y la verdad es que no hemos... Se iniciaron la cuantificación de los daños con el Instituto Metropolitano de Patrimonio, que también fue parte de esta delegación, y más o menos estos daños iniciales hasta el día de ayer en la noche, insisto, ascendían por lo menos a unos 500 o 600 mil dólares aproximadamente. Hay ¿no? gente Eso todavía redes... el día de hoy no se ha avanzado en una valoración adicional respecto de lo que ha sucedido el día de hoy en este sector. De acuerdo, pero hay gente en las ciudad, redes que corresponsabiliza al alcalde Yunda sobre esto que está pasando. ¿Cómo ve usted eso? Y ojo, le pregunto a usted que no es de la misma orientación política del alcalde. A ver, hace 2 días 8 concejales nos juntamos, 8 concejales no de la línea oficialista, él tiene algunos concejales que llegaron con él, y hay otro grupo importante de concejales que responde a una agrupación política de la Revolución Ciudadana. Nos juntamos el resto. Nos juntamos el resto a decir, bueno, ¿qué está pasando en la ciudad? ¿Por qué no vemos un solo policía metropolitano en las calles? ¿Por qué no vemos un agente de tránsito controlando el tránsito? ¿Por qué vemos abandonada y desolada la ciudad? Y decidimos justamente hacer un comunicado, dimos una rueda de prensa, ese comunicado lo transmitimos a través de redes sociales, justamente combinando primero un respeto a la democracia, haciendo un llamado a la paz, a la tranquilidad, y convocando al alcalde
a que asuma el liderazgo que necesita la ciudad en defensa de los quiteños. Y esto en defensa de los quiteños hay que aclararlo, porque no le estábamos solicitando al alcalde que tome una postura a favor de determinada tesis, no, sino que salga en defensa de lo que es la ciudad, que poner en orden, porque esta serie de manifestaciones no significa que alguien tiene que tomar per se una postura, sino que la autoridad de la ciudad tiene que asegurarse que la transportación pública funcione, tiene que asegurarse que los servicios estén funcionando, que los servicios que presta la municipalidad en materia de movilidad, de tránsito, de salubridad, de recolección de basura y de todo y demás, estén funcionando de acuerdo a lo que corresponde, llamar al orden y controlar y sancionar también a quienes en su momento hacen algún daño importante, como sucedió con los señores transportistas, que fueron quienes iniciaron con este proceso y que afectó muchísimo la ciudadanía. Ahora, ¿no? la pregunta es, Entonces, cuando se le pide al alcalde que asuma el liderazgo de la ciudad, ¿qué tipo de liderazgo? Que como cuando los banderas negras estaban en los shiris, salió Rodas ahí ese liderazgo saltando y gritando y después desapareció. Los liderazgos que le exigimos fue acciones concretas, y el alcalde nos encargó, y vale la pena, tuvimos una buena predisposición del alcalde, y lo que hay que corresponder, hay que decirlo, y yo lo digo, el alcalde nos encargó, algunos concejales, algunas determinadas actuaciones en particular, y justamente, por ejemplo, aquello responde la articulación que existió desde el día de ayer de un concejal en específico, el concejal Bernardo Abad, en materia de seguridad, se puso a coordinar con el Ministerio del Interior, y a partir de aquello ya es que empezamos a ver también ya funcionarios de la municipalidad en las calles, controlando el tránsito y articulando también con el gobierno central, un poco con policía, con militares, la apertura de determinados lugares importantes para habilitar el flujo de la circulación de los vehículos. Otro grupo nos encargamos, por ejemplo, justamente de este proceso de entrada al centro histórico, con una mega minga, con todas estas empresas que les comentaba, para iniciar este proceso de recuperación, porque ya habíamos visto, ya teníamos la noticia de cómo estaba ese centro histórico, y por tanto había que entrar para iniciar esa evaluación y después iniciar justamente con este proceso de recuperación integral del centro histórico, que es lo que vamos a continuar. No solo fue el día de ayer, sino que vamos a continuar durante todo el fin de semana, y de hecho hay que reconocer también que ha existido una autoconvocatoria importante en las redes sociales de ciudadanos preocupados por todo lo que ha sucedido, por los actos violentos que se han dado, independientemente si están en contra o no de las medidas o de los acontecimientos que se han suscitado. Vale la pena decirlo, preocupa a la ciudad, preocupa los daños al patrimonio cultural de la humanidad, y por tanto muchísimos quiteños se van a juntar a las acciones que ya estábamos emprendiendo, que están planificadas para todo este fin de semana, una minga, ¿no? para pintar ese centro histórico, para tratar de desentarlo, para echar una lavada integral, una barrida, porque las llantas que se queman generan unas contaminaciones, unos contaminantes importantes. Hay que pegar una manguereada importante para que salga todo el gas de ese centro histórico, porque así ya no estén lanzando ese gas, todavía te pica la nariz cuando caminas por ahí, producto de la cantidad de gases lacrimógenos que también que se han regado ahí. Nos decía cuánto va a costar barrer, en dinero, concejal, pero ¿y en tiempo cuánto le va a tomar a la ciudad recuperar nuevamente? Por lo menos unos 6 meses. 6 meses por de lo menos unos recuperación 6 meses, del centro. sí, Wow. por lo menos. Y hay cosas en particular que son preocupantes, ¿no? Estuvimos ayer en el museo, en el Carmen Bajo, y yo no sé, yo insisto, creo que hay personas que se han infiltrado en las manifestaciones, sin duda alguna, y han tratado de generar actos de vandalismo desmedidos. Han sacado algunas piedras históricas de más de 300 años de antigüedad del Carmen Bajo, donde inclusive todavía habitan las monjitas de este convento. Han intentado prender fuego a este sector, a este convento, han sacado este par de piedras, han roto algunas columnas históricas que vamos a tener que recuperar. También encontramos como piedras de las calles que son antiquísimas también estaban por todo el centro histórico. Tuvimos que recuperarlas, apilarlas en el Instituto Metropolitano de Patrimonio, en una de las oficinas, para después irlas ubicando en donde corresponda, para después de esta marcha, porque todo va a pasar, todo va a retomar su cotidianidad. La pregunta esperemos del millón que es pronto. ¿cuándo? Que esperemos Esa es la que pregunta del pronto. millón, ¿cuándo?
Ojalá y lo más pronto posible, porque vemos alarmados cómo ha existido vandalismo, agresiones de lado y lado, uso extremadamente de la fuerza por parte de los militares, represión excesiva, O sea, vandalismo si del está otro consciente lado. de que hay un uso excesivo de la fuerza por parte de la fuerza pública. Yo personalmente, podemos decir, no puedo cuantificar los fallecidos, no tengo cifras oficiales, pero por lo menos hay uno, tengo entendido que 5 según la que Defensoría del dos oficiales por lo menos. Y claro, el hecho de que haya una sola persona fallecida ya desdice mucho del accionar ¿Sabe de por la qué le hago fuerza esta, pública. ¿sabe por qué le hago esta pregunta? Pero más Porque allá de aquello, el líder del movimiento que usted representa, creo, ha dicho que las Fuerzas Armadas han actuado con tibieza. mira, Por eso le hago esa pregunta. Obviamente No. usted no puede responder por las yo declaraciones de respondo Lazo, por mí, pero yo sí, de respondo por acuerdo. mí. Pero también debo rechazar que las manifestaciones han desdicho mucho de lo que son los indígenas, de lo que es la CONAIE, de lo que somos los ecuatorianos, porque primera vez en la historia de las manifestaciones, que no son pocas las que tenemos en nuestro país, primera vez que se han desbordado en tal magnitud. Y yo no he visto antes los daños que he constatado el día de ayer en el centro histórico. Yo mismo he sido partícipe, y debo reconocerlo, de algunas manifestaciones pacíficas en los últimos 10 años, porque yo nunca he sido afín al correísmo y manifestaba y salía, ¿no? Pero siempre con un ánimo democrático y nunca con un ánimo de dañar a nadie, ni de dañar peor el patrimonio de nuestra ciudad. Eso es lo que hemos visto el día de hoy y por eso es que me ha alarmado tanto y los ciudadanos se han alarmado tanto de esta agresividad con la que han llegado muchos manifestantes o infiltrados a esas manifestaciones. Y entonces yo no me pongo, yo veo que ha habido un uso excesivo de la fuerza, pero ya habrá esa valoración justamente del por qué también han llegado a ese punto de agresividad. Tal vez la agresividad de los manifestantes también ha sobrepasado la cotidianidad. No lo sé, yo no quiero entrar en esa crítica, pero es lo que hemos visto. Y todo aquello es rechazable, y todo aquello debemos decir que no está bien. Y por tanto, también es menester solicitar a los ciudadanos que vayamos bajando la calentura que tenemos por todo esto, ¿no? Coincidimos. Que en primero lo que tenemos que resguardar, y en esto creo que coincidimos o debemos coincidir todos, por madurez política en nuestro país, es decir, respetamos la democracia y por tanto, como maduros que ya debemos ser como ecuatorianos, tenemos que decir, ok, nos ha gustado, no nos ha gustado esa decisión, demos vuelta a la página, o hagamos reclamos, pero hagamos reclamos en términos pacíficos, en términos amparados en la ley, justos, sin excesos, y vayamos tomando un curso normal de nuestra vida, retomemos a las actividades, porque no podemos seguir paralizando la ciudad y el país en general. Las pérdidas económicas, las pérdidas en el aeropuerto, por lo que no puedan llegar más turistas a nuestra ciudad, el daño internacional que se está causando al nombre del Ecuador en general, al nombre de Quito, al paralizar muchas visitas de turistas, de extranjeros que venían a conocer nuestro centro histórico, el país en general, es inmenso. He escuchado muchas cifras de valoraciones de cuánto hemos dejado de percibir o cuánto hemos dejado de producir a nivel país, y creo que con eso tenemos que decir ya basta. Oiga, o sea, continuemos, avancemos, demos la vuelta a la página. Exacto. Y empecemos a recuperar, a rehacer lo que es Quito, a rehacer lo que es el país, a reentendernos, a reinterpretarnos y a no quedar resentidos con nosotros mismos. Me parece muy bien eso de mirar hacia adelante, por eso es que me llama muchísimo la atención que hay ahora un grupo de ciudadanos en Quito que a estas alturas, apenas 5 meses después de que asumió la alcaldía, después de ganar las elecciones, estén tratando de promover una revocatoria de Yunda. Primero que legal y constitucionalmente todavía no pueden, sí. pero ya están hablando de destituir al alcalde. O sea, si queremos ser más demócratas, o sea, porque son los mismos demócratas que están defendiéndole a Moreno, los que quieren ahora derrocarle a Yunda de la alcaldía. Digo, habría que llamarles también a que se tranquilicen, ¿no? Yo no soy de Yunda, no soy partícipe claro, de su sí, de gestión, acuerdo, pero... ¿no es cierto? Pero lo apoyo. Pero es parte del consejo, ¿usted? Porque creo que en la medida que le vaya bien al alcalde, le va bien a la ciudad. Y por eso es que nos juntamos, insisto, como lo venía narrando, 8 concejales dirigimos al alcalde Yaf, póngase las pilas. Y le queremos ayudar. Y nos encargó, claro, y nos encargó cosas y las hemos hecho y son visuales. Y eso es lo que la gente ya ha visto en las calles. Hoy ya ves policías metropolitanos, agentes de control, y ya comienzas a ver una reactivación, ¿no? Desde el día de ayer en horas de la tarde. Estos operativos, en Maceo, en Guirra, han estado
justamente también ayudando en procesos de recuperación, de limpieza a lo largo y ancho de la ciudad, y bueno, se empezó a reactivar, y estos jalones de oreja los tenemos que hacer de vez en cuando para que las cosas funcionen, y eso es legítimo y está bien, más allá de que lo que estos encargos no son propios de nuestras funciones, porque los concejales somos legisladores, pero en esta crisis tuvimos que hacerlo, ¿no? Tuvimos que coordinar con los gerentes y organizar este tipo de cosas, y nos fue bien, pero creo que no es momento de decir, ni siquiera de hacer una valoración total de la gestión. O sea, son como Alexis los mencionaba, 5 meses. 5 meses. Todavía no se puede dar una definición, decir que buen alcalde o mal alcalde. Lo que podemos decir es que tal vez le falta experiencia. Yo creo que tiene buena predisposición. Creo que le falta en algunos sectores equipo con experiencia, pero van aprendiendo en el camino, y en eso también estamos nutriéndole con lo mucho o poco de experiencia que tenemos para que cometa los menores errores posibles en beneficio de la ciudad, porque creo que eso es ser buen quiteño, ¿no? Tratar de que le vaya bien. Ahora, cuando se equivoca hay que tirarle las orejas, y así lo hemos hecho, y así lo haré las veces que corresponda, desde mi forma de pensar y desde la representación que tengo. Vea, ¿no? usted la desastrosa alcaldía que hizo Rodas, y le tuvimos 5 años de paciencia. Y tuvimos la oportunidad de votarle 2 veces. Yo estaba en la comisión de mesas y no le voté. Pero en esa época, acuérdese. Y ojo que yo era vicealcalde y pude en esa quedarme con la época, alcaldía, no le voté. Como había pauta, los medios estaban acolitándole, todo bien. Ahora, 5 meses y ya quieren comerse al alcalde, por favor. No, jurídicamente no es viable, ¿no? No son demócratas, como jurídicamente dicen que son. tampoco da. La norma dice que son 2 vías, ¿no? Tú tienes el proceso de revocatoria, que tiene que haber cumplido determinadas características, como que ya haya pasado el primer año de gestión, como bien citabas, Alexis, ¿no es cierto? Y el otro proceso es una destitución por parte del Consejo Metropolitano, con un proceso que inicia con cuando un ciudadano se sustenta una petición de destitución por algún incumplimiento de su plan de trabajo, algún incumplimiento de cumplimiento de ordenanzas, leyes, constitución y demás, que pasa por comisión de mesa y después pasa a votación de Consejo Metropolitano. Pero yo no creo que, en caso de que llegase a existir algún pedido, no creo que vaya a prosperar en el municipio, porque creo que los concejales en esta administración tenemos una predisposición por sacar la ciudad adelante, ¿no? Más allá de las tendencias ideológicas que se han visto muy marcadas en estos últimos días, vale decirlo, ¿no? En estos últimos días se han visto con mucha más apogeo esas diferencias ideológicas, pero por la calentura del momento que estamos viviendo en esta última semana. Pero eso, mayor incidencia dentro de lo que es el municipio, no ha existido. Correcto, concejal, gracias por el Muy tiempo, gentil, por concejal. haber venido. Vamos a ver qué pasa el fin de semana. Muy amable, Eduardo. Encantadísimos a las órdenes. Muy Un abrazo. amable. Eduardo del Pozo, concejal metropolitano de Quito, aquí en A Primera Hora, conversando con nosotros con su análisis respecto de lo que está pasando ahora mismo en la ciudad. Recta final de A Primera Hora, hay una enorme preocupación, lo había alertado, en torno a lo que está pasando en la región amazónica con la producción petrolera. Tengo un detalle generado por la cuenta de control de hidrocarburos sobre los indicadores. Hay una caída de 300,000 barriles ayer. Habrá que esperar cómo cierra la jornada del día de hoy, pero esta es una de las afectaciones económicas graves que enfrenta el país, justamente producto de este momento tan complicado que no solamente se vive en Quito, se vive también en otras provincias, en otras ciudades del país. Reportes de desabastecimiento en algunos supermercados que también se sienten, están marcados, y ahora miren ustedes la afectación sobre la producción petrolera en el territorio ecuatoriano. ¿Qué más con tertulio? Ya salió Freddy Paredes de emergencias en el Hospital Los Andes, acá en el norte de la ciudad, con tertulio. Hay declaraciones del colega que recoge en su cuenta de Twitter el periodista de Diario El Universo, Vicente Ordóñez. Freddy Paredes, periodista de Teleamazonas agredido en las manifestaciones de este 10 de octubre, responsabiliza de la agresión a la dirigencia de la CONAIE, llama a ceder posiciones y usar la vía del diálogo para salir de la crisis. Directamente, Paredes acusa a la dirigencia de la CONAIE de la agresión. Vamos a ver cuál es la respuesta de la dirigencia de la CONAIE. De todas formas, se han viralizado algunos videos en donde se aprecia que el agresor de Freddy no es un indígena, no es parte del grupo de la CONAIE, sino aparentemente un mestizo. Hay unas imágenes, unas fotografías que dan cuenta que esta persona, el presunto agresor, inclusive fue tratado de ser detenido por los propios indígenas. Esto tiene que ser investigado, evidentemente. En este momento, ¿qué está mostrando DJ? Ya había ese momento, cuando terminábamos la entrevista con el defensor del pueblo, Freddy Carreón, nos confirmaba de que la CONAIE había solicitado a la Defensoría del Pueblo y al Sistema de Naciones Unidas que sean las organizaciones que se encarguen
de ayudar a la entrega de los uniformados que estaban todavía, por palabras del defensor del pueblo, retenidos en las instalaciones de la Casa de la Cultura ecuatoriana, a cargo de los dirigentes y de las organizaciones indígenas. En este momento los policías ya están siendo liberados y están siendo entregados a las autoridades tanto de la Defensoría del Pueblo como del Sistema de Naciones Unidas. Buena noticia, realmente buena noticia dentro de esta coyuntura, muy buena noticia. Estaremos expectantes, evidentemente vamos a monitorear lo que pasa en el curso de este fin de semana. Ratificar que mañana habrá feriado, el feriado no se ha movido, no crean información falsa, descontextualizada. No es verdad que se haya decretado que mañana no habrá feriado, mañana habrá feriado. Y estaremos expectantes de cómo evolucione esta situación. De hecho, el equipo de A Primera Hora de Majestad FM nos vamos a quedar en Quito monitoreando justamente la situación durante el feriado, y cuando la noticia lo amerite de ser el caso, estaremos nuevamente todos nosotros enlazados con ustedes, amables televidentes, amables oyentes, para informar, para reportar los hechos, evidentemente con nuestros con nuestra línea editorial que se caracteriza por la pluralidad y por la transparencia en el ejercicio de este periodismo. Escuchó, DJ, este fin de semana no hay farra. Es que no hay Macao, me dice, no hay DJ. Ni farra, ni hay fiestas, ni hay Santo Domingo, ni hay Saludos, nada. Santo Domingo, gracias. ¿Qué Marley farra Vargas, va a haber después de tremendo relajo? Pues imagínense. Nosotros vamos a estar, sí, como dice Sí. Fabricio, QAP. alertas. QAP. Alertas. Vamos a estar, sí. Con los celulares encendidos Sí. con las alertas prendidas. No vaya a apagar el celular, DJ, por Dios. Usted es pieza fundamental. Es casi como los compañeros camarógrafos. Si no hay camarógrafo, no hay reporte. DJ es pieza fundamental, todo el equipo de A Primera Hora. Un abrazo para todos. Marley Vargas con la tercera emisión del Informativo. Un abrazo, Santo Domingo de los Áchilas. Gracias a los amables oyentes y televidentes que se han conectado tanto a nuestra señal de radio cuanto a la transmisión de Facebook Live. Que la calma retorne, que se entienda que se requiere conciliación, acercamiento, de poner posturas por el bien de la República. Ojalá que las siguientes horas tengamos buenas noticias. Sí. Un abrazo para todos, buen fin de semana, en lo que cabe, estemos expectantes. Dios mediante con nosotros será cuando la noticia lo amerite. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo para todos.